Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ya sabe usted que tenemos al fiscal general del Estado borrando a escondidas los WhatsApps de su móvil. Trabajo inútil porque la otra persona que lo recibió sí que había quedado registrados. Qué bochorno, papi. Ya sabe usted que tenemos a Lobato guardando los WhatsApps que le mandó Moncloa para que quede claro que la cacicada esta del mail del novio de Ayuso y todo eso era cosa de Moncloa y no del propio Lobato. Ya sabe usted que tenemos a Koldo haciéndose un lío con a quién le pagaba la casa de quién. Ya sabe usted que tenemos a todos los ministros con al menos una mano quemada por ponerla en el fuego donde no debía. Y ya sabe usted que tenemos a Feijóo diciendo que le encantaría entenderse con Junts. Bueno, pues nada de todo eso importará si nos quedamos sin España. Es así, de simple. Y en realidad es muy fácil, basta con que nos quedemos sin españoles. Porque esta es en realidad la gran cuestión. Cuando tú planteas algo en términos de informativos, algo que va a ocurrir dentro de 20, de 40, de 60 años, la gente normalmente cambia y se pone una serie, ¿no? Porque ¿para qué amargarse la vida? Bueno, sin embargo, esta es la gran cuestión. De hecho, debería ser la única gran cuestión. Este año España batía récord negativo de nacimientos. Uno de los grandes éxitos de Teresa Rivera como ministra de Reto Demográfico, que también era ministra de eso, ha sido precisamente eso, dejarnos la peor marca desde que hay registros, que es el año 41, si no recuerdo mal. A este paso, en un plazo de 20, 40, 80 años, sencillamente no nacerán españoles. Pues seremos poquísimos, habrá una minoría de españoles, la mayor parte muy viejecitos, ¿verdad? Y muy protestones, pero muy débiles, rodeados por alguien que no sabemos quién va a ser, y sencillamente el país se habrá acabado. Ya no habrá España. Ayer en las Cortes, Rocío de Mer da un discurso extraordinario sobre este asunto, extraordinario, luego lo comentaremos con ella, porque no lo planteaba en los términos clásicos de ¿quién nos va a pagar las pensiones? No, que leche, no se trata de quién nos va a pagar las pensiones, se trata de quién va a hacer que el país continúe. Hemos descubierto este año, entre otras cosas, que en España hay una generación joven extremadamente preocupada por su propio país. Aquí tiene, desde luego, un gran frente de combate, porque la cuestión no es quién te pague las pensiones, la cuestión es que sigas teniendo una patria, y para eso hace falta una matria y nacimientos. Y de eso hablaremos hoy. Rocío de Mer, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier, encantada de estar aquí contigo. Gran discurso ayer en las Cortes, con un tono extremadamente sosegado, quizá demasiado sosegado para la ministra Gesem, que es la nueva titular del reto demográfico, pero espero que lo entendiera. Yo tengo que elogiar, antes de que empecemos a conversar y todo eso, por si luego tengo que hacer alguna crítica o lo que sea, tengo que elogiar el cambio de concepto. Hasta ahora hemos estado enfocando siempre en la cuestión de la natalidad en términos puramente utilitarios, como corresponde a gente madura burguesa que ve que se va a quedar sin jóvenes para que le paguen la pensión. Tú le has dado la vuelta exactamente al planteamiento. No te has dirigido a la gente mayor que se va a quedar sin jóvenes que le paguen la pensión, sino a la gente joven que se va a quedar sin país. Bueno, justo, además lo has definido muy bien, ¿no? Europa es una economía, es una cuenta de resultados. España son sus números. ¿O es algo más? Hay algo más, hay una esencia, hay una identidad, hay algo en lo que nos reconocemos y efectivamente eso es lo que está en peligro. Si no hay españoles, hay España. Lo has dicho tú muchas veces, ¿no? Las naciones son un contenedor donde puedes meter cualquier cosa, es decir, una tierra y da igual lo que haya en esa tierra, no. La nación es un vínculo de una tierra con un pueblo, ¿no? Así que eso es lo que está en juego y creo que es un tema además del que no se habla en nuestro país, ¿no? O al menos no se habla lo suficiente. Quizás ahora empieza a sonar la música en algunos sitios, quizás el toque economicista en muchos lugares, ¿no? Pero es un tema esencial porque es el tema de si vamos a seguir siendo o no. Si vamos a seguir siendo, efectivamente, porque la palabra porque se puede desaparecer. Yo creo que esa es también la gran respuesta. O sea, damos por hecho que hay algo que va a seguir existiendo, pero es que las naciones han nacido y han muerto en la historia del mundo. Exactamente. ¿Quién recuerda al reino de Trebisonda, por ejemplo? Desapareció. Justo. Y nunca más se supo. La ministra Gesem. Bueno, vamos a en este contexto,
Actuar desde el punto de vista de la política es complicado, ¿no? Quiero decir que es verdad que hay medidas de carácter, pues, de estímulo económico, de ayudas, etcétera, que están en mente de todos, que ningún gobierno, por otra parte, en España toma, pero el problema es más hondo que unas ayudas. Hombre, obviamente, hay modelos, y tú los conoces súper bien además, como el Ministerio de Familia en Hungría, que ha intentado revertir la situación, ¿no? Todo el mundo sabe que hay una tasa de reemplazo, que es este concepto demográfico por el cual, pues una tasa de reemplazo que es la tasa mínima para que una comunidad cerrada pueda sobrevivir, que es 2,1. Y como bien sabes, ahora mismo en España estamos en 1,16. 1,16 teniendo en cuenta que no está midiéndose la tasa de fecundidad de las madres españolas, sino que está refiriéndose del conjunto de madres que hay en el del país. conjunto de las que hay en España. Sí. Las reales en España, Macarrón, Alejandro Macarrón, que es pues un analista demográfico que aquí además a esta casa yo creo que también ha estado varias veces, y él pues estima que la de las españolas probablemente sea un 0,9. O sea que son tasas realmente peligrosas, realmente de invertir esa pirámide, ¿no? De 100 habrá 50, de 50 habrá la mitad y así pues hasta... De 50 a 25, de 25 a 12 y pico, y no habrá absolutamente nadie. Bien, hay un problema cultural de fondo, y eso me temo que es más complicado. El ejemplo de Hungría que tú citabas. Hungría ha conseguido resultados relativos, es decir, las familias están mucho más a gusto, pero solo relativos. Sí. Sí, no, es verdad que me he enredado en la respuesta y al final no hemos hablado de qué políticas, ¿no? Efectivamente, de la interpelación de ayer, pues nosotros sacamos un paquete de medidas que hemos presentado varios ya desde los últimos 5 años, pero bueno, al hilo de una interpelación tienes que sacar un paquete de medidas que tú presentas y que se votará probablemente a finales del mes de enero o en el mes de febrero, y entre esos paquetes de medidas, pues sí, hemos incorporado pues que hace falta campañas de concienciación, ¿no? Que hace falta una prestación por crianza, que únicamente para españoles, con una prioridad y exclusividad nacional absoluta, si se me permite, que hace falta pues pagar menos impuestos, que hace falta medidas para que las madres, por ejemplo, de 4 o más hijos estén exentas de pagar el IRPF el resto de su vida, que AJD, en fin, no voy a entrar en el catálogo de impuestos y de acceso a la vivienda. Pues sí, medidas pues de carácter incentivo, pero efectivamente el fondo de la cuestión es un fondo cultural, ¿no? Y es ahí donde creo que también intentamos ayer en la intervención pues entrar, ¿no? El fondo cultural en el que hablamos pues de una cuestión antropológica, ¿no? De que la respuesta que se está dando ante la emergencia demográfica en nuestro país pues puede ser de 3 tipos, ¿no? Y que esa emergencia demográfica pues obedece a un vacío que existe en España y que existe en Europa, que es un vacío que existe, que se va a ir llenando con otras cosas, ¿no? Y nosotros pues tenemos que hacer presión para que ese vacío no acabe en que nuestra identidad se diluya hasta un punto de dejar de existir, ¿no? Tanto es una cuestión de carácter ideológico que el otro día el Ministerio de Igualdad aconsejó a la Asociación de Familias Numerosas retirar una campaña en la que hacían apología de la familia, lo cual es algo francamente llamativo. Es decir, para el Ministerio de Igualdad el señalar, el invitar a las mujeres a tener hijos era una afrenta. Sí, además es que el concepto que tienen los progres es un concepto totalmente distinto, ¿no? No sé si te fijas cuando hablan, por ejemplo, de los pactos de Estado, ¿no? El pacto de Estado y los pactos de Estado que han hecho para la conciliación y el pacto de Estado para... Y sus pactos consisten en que los cuidados son exclusivamente públicos, porque los cuidados privados son explotación, ¿no? O sea, la familia, la entidad antropológica más antigua del mundo, la comunidad más antigua, más duradera, más libre, porque es una comunidad que se le escapa al Estado, que se le escapa a los que mandan, ¿no? Esa comunidad tan libre se funda en los cuidados, al menos en la civilización cristiana. Se funda en los cuidados mutuos y sin embargo esos cuidados, esa responsabilidad, ese compromiso, ese amor, pues es algo que no se puede comprar, ni lo puedes importar de África,
ni lo puedes comprar, ni lo puedes sustituir por cuidados estatales, como pretenden los progres, ¿no? Las mujeres que tienen hijos están esclavizadas, explotadas y renuncian a un coste de oportunidad, y entonces necesitamos cuidadores estatales y bajas de paternidad y maternidad iguales intransferibles, y somos todos autómatas entregados a una economía que es la más beneficiada de la campaña de matonismo que ha hecho el feminismo con las madres de este país, ¿no? Es muy interesante ese asunto de los cuidados, efectivamente, que sacaste ya en el discurso, porque desde hace unos años forma parte del vocabulario o del repertorio terminológico de la izquierda y de la extrema izquierda, desde la sociedad de los cuidados, donde haya alguien que mira tú por dónde siempre es un funcionario, ¿verdad?, el que nos tiene que cuidar ¿hasta cuándo? Porque al mismo tiempo la ley de eutanasia y la eutanasia sin ley, que es lo peor, avanza a toda velocidad. Claro, al final el reto demográfico ahora mismo, la emergencia demográfica, no solo tiene una falta de nacimientos, que los nacimientos del último año, lo has dicho tú antes, pero es la tasa más baja de la serie histórica desde que existen registros. La tasa más baja, claro, la vicepresidenta concluía con, bueno, es que no hay problema, la población crece. Claro, la población crece, ya hemos terminado la interpelación. Como el saldo es positivo, pues la población ha crecido. Bueno, ¿por qué ha crecido la población? Primero, la tasa de nacimiento será la más baja. Segundo, estáis importando masivamente personas de países del tercer mundo. Y es vuestra manera de paliar los efectos de la emergencia demográfica. No digo que les preocupe la demografía en sí, no. Les preocupa la demografía en tanto en cuanto hay una serie de poderes económicos que dicen que si no hay un porcentaje de población joven, nuestra economía es lo que está en peligro, nuestras cuentas de resultados, nuestros productos interiores brutos, ¿no? O sea que es la perspectiva universal desde la que se está midiendo permanentemente este problema. Está bien. Sobre la cuestión de la eutanasia, ahora mismo es un asunto que está encima de la mesa y comunidades autónomas también del Partido Popular en la práctica van a empezar a aplicarlo sin traumas. Sin traumas porque no se va a enterar nadie. Bueno, Moreno Bonilla. Cuando protesta alguien, ¿perdón? Moreno Bonilla, ¿no? Moreno Bonilla, efectivamente. La eutanasia a domicilio, los Moreno Bonilla, así de grande. Bueno, sobre esto preparaba el otro día un trabajo Ana Angelova, que si le parece lo vamos a ver y enseguida comentamos. Si ya de por sí la posibilidad de la eutanasia pone a muchas familias bajo una decisión crucial, ahora Reino Unido da una vuelta de tuerca al asunto. Los mayores con enfermedades terminales podrán acabar antes con su vida para ahorrar a sus seres queridos facturas de impuestos de hasta 6 cifras. Con el plan previsto, las pensiones podrán ser heredadas sin impuesto sobre la renta si la persona muere antes de los 75 años. Con la legislación sobre la eutanasia aprobada en el Parlamento, si supera esa edad, sus herederos deberán pagar una cifra que alcanzaría, ojo, hasta el 45% del total. En el caso de una persona que tuviera medio millón de libras en su fondo de pensión al fallecer, su familia podrá pagar 225.000 si quiere recibir el dinero como una suma global. Ahora toca esperar unos meses en los que se darán debates adicionales sobre un asunto que tiene totalmente dividido al país. Expertos advierten de que el proyecto para legalizar la eutanasia en el Reino Unido puede violar los derechos humanos y socavar el Estado de Derecho. Uno de los grandes problemas es, por ejemplo, que el proyecto no permite a los jueces abstenerse en casos de la llamada muerte asistida, a diferencia de los médicos, quienes sí podrán objetar por motivos de conciencia. El secretario de Salud de Reino Unido ya ha reconocido que legalizar la eutanasia obligará a recortar otros servicios sanitarios. La razón es clara, esta ayuda para fallecer no está contemplada en los presupuestos. Las personas enfermas no solo podrán ser coaccionadas en algunos casos a optar por la muerte, también ellas mismas podrán sentirse una carga para sus familiares y podrían optar por la muerte para ahorrarles ese pago. Si esta ley entra finalmente en vigor, la muerte estará a un botón de distancia para miles de enfermos terminales. Es atroz, ¿eh? Claro, o sea, estamos perdiendo el juicio, pero completamente. Sí, no, absolutamente, evidentemente, pues una sociedad que envejece, el porcentaje de mayores de 65 años, ahora mismo no voy a recordar la cifra, pero va a ser muy elevado en los próximos años, y esa longevidad, que es una de las grandes consecuencias de la emergencia demográfica que vivimos, pues nos hace nuestra sociedad va a tener unas determinadas características. Por eso es central
el asunto político y cultural de los cuidados, porque al final una sociedad muy mayor se enfrenta pues, a un gravísimo problema de dependencia, ¿no? Eso significa que tienes que tomar medidas para que el ámbito familiar pueda permanecer cohesionado y no le resulte oneroso, para que puedas mantener a un anciano en casa y no te resulte una carga insoportable. Es decir, que la sanidad pública o la fórmula que sea más conveniente ayude al ciudadano a cubrir ese trabajo. Sí, justo, y también, pero sin desligarlo del concepto de la familia, ¿no? Porque antes las familias pues eran más grandes, ¿no? Eran mucho más anchas, y ahora son como muy alargadas, muy estrechas, ¿no? Y muy divididas, ¿no? Y evidentemente pues es un concepto muy cultural, pero sobre todo si eso está muy extendido, pues obviamente se va a enfrentar a un problema no solo de una gran dependencia de los servicios públicos y de la sanidad, sino también de un problema de soledad brutal, ¿no? Porque la eutanasia a priori entra poco a poco, ¿no? Entra en pendiente. Primero los supuestos pues son muy restringidos, claro. Pero ya estamos viendo en algunos países donde ya puedes acceder a la eutanasia si te has quedado sin ganas de vivir, ¿no? Y si el modelo es un modelo de cuidadores estatales o el modelo de importar masivamente pues mano de obra barata de países del tercer mundo, pues nuestros mayores van a seguir estando igual de solos, cuando además sus hijos pues probablemente no vivan donde vive él, porque los hijos ahora mismo o los jóvenes no se están pudiendo permitir acceder a una vivienda o tienen que ir al extranjero, o sea, la precariedad laboral que hay ahora mismo entre los jóvenes en España pues es muy elevada. Entonces las familias no solo son más alargadas y más divididas, sino también muchísimo más disgregadas por culpa de la situación que vivimos ahora mismo, y la soledad, la pandemia, si me apuras, de soledad a la que nos vamos a enfrentar, pues evidentemente habrá mecanismos de eutanasia probablemente para paliarla. Vamos a volver a la cuestión de la rectificación. La rectificación en materia de natalidad es una cosa que evidentemente concierne a la gente más joven, claro, pues la generación que estará en edad de procrear. ¿Tienen conciencia de esto? Generalmente usted está esperando que ahora ella responda, no, la juventud está hecha a perder. Le aseguro yo que no. Es decir, que al contrario, lo que se está viendo es un reverdecimiento de conciencia de la comunidad nacional muy fuerte en la juventud española. Me imagino que como en otros lugares. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más, cada vez más chavales se están dando cuenta de que les han timado, ¿no? De que les han engañado, de que el modelo cultural que se ha construido tan libre, tan moderno y con tanto progreso realmente era un vacío, ¿no? Y se están dando cuenta de que, pues al final, de que lo importante era lo que siempre fue importante, ¿no? Y sobre todo las mujeres, yo creo que llega un momento en que es que el reloj biológico sigue siendo el mismo, ¿no? Y si ha habido un feminismo machacón con el aborto, con que si el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, que no es tu cuerpo, que si vas a tener hijos tan pronto, vas a desperdiciar tu vida, vas a desperdiciar tu carrera, vas a desperdiciar tu talento. Y yo creo que esas campañas masivas del feminismo cultural hegemónico en nuestra sociedad, pues al final han desembocado en una generación de gente sola y de mujeres solas que yo creo que sí que se están rebelando ante eso, que lo están viendo muchas veces en esa generación, incluso en sus mayores, y se están rebelando y están dándose cuenta de que bueno, pues que eso o lo curas, me refiero, pronto, o lo abordas pronto, tienes unos años determinados para ser madre, y ser madre a lo mejor es algo importante y no es perder mi vida, como lleva el feminismo diciéndome 10 años, ¿no? Y es ahora o nunca. Ahora o nunca, ¿no? Es ahora o nunca. Y ese es el mensaje muy particularmente para la gente más joven. Y la buena noticia es que efectivamente esto hace 10, 15 años la gente de 25, 20, 30 no se lo planteaba. Estaban todos con la horma de la expectativa, por otra parte bastante ilusa, en fin, en que una vida de triunfo profesional
individual valía la pena que se sacrificara todo lo demás, y cada vez más gente entiende que no. Sobre todo muy relevante, Rocío, esa conexión entre la cuestión evidente, que es la natalidad, y la continuidad de la comunidad nacional. Justo, y yo creo que se dan cuenta, y también son escalofriantes las cifras, por ejemplo, que han salido de nacimientos en algunos municipios de España como Salt. En Salt, el 90% de las madres de los niños que han nacido el último año, el 90% son extranjeras. Y en Salt, además, muy particularmente, no son precisamente de una cultura parecida a la nuestra, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? En Níjar casi un 60% de los últimos nacimientos también son madres extranjeras. O sea, claro que está creciendo la población, lo decías tú el otro día, a lo mejor no es que crece, a lo mejor es que engorda, ¿no? No crece la comunidad nacional, ¿no? Engordan las cifras para que no pueda haber emergencia demográfica y haya continuidad en las economías, pero no se está salvaguardando la comunidad nacional. Así que yo creo que ese reemplazo cultural es lo que también muchos jóvenes están viendo en sus entornos, en esos municipios que... Y empiezan a sentirse extraños, efectivamente. Justo, ¿no? Cuando hay otra comunidad que domina la vía pública y ejerce sus costumbres sobre la vía pública, cuando tú tienes que vivir que tu hijo de 2 años ve el sacrificio del cordero, por ejemplo, ¿no? O se ha dejado de sacar el santo en ese pueblo, porque ya no queda gente para sacar el santo, cuando se han cerrado los bares y ya aparecen las teterías, las peluquerías, los bazares, ¿no? Y no puedes estar por la tarde, se han acabado las fiestas populares de la Concepción, por ejemplo, o las que hubiera en tu pueblo de siempre. Yo creo que todo esto hay una generación que lo está viviendo y lo está viviendo de una manera pues muy existencial. Así que si quieres conservar tu identidad, empieza por la natalidad. Rocío, gracias mil. Muchas gracias a ti, José. Gracias, y esto es un mensaje para todos los jóvenes de España. Efectivamente, hay una nueva reconquista que hacer. La de nosotros mismos, para empezar. Bueno, Publi, y a la vuelta de la publicidad empezamos con los contertulios. 22:12, 21:12 en Canarias, se marcha Rocío de Mer. No deje de ver su intervención, está por todas partes en redes sociales, en las Cortes ayer, son 12 minutos más o menos, impresionantes. Y nosotros hoy ha pasado de todo en España. Titulares. A ver, bueno, lo de la natalidad lo hemos visto ya antes, y no sé por qué aparece Reyes Maroto en el tema de la natalidad, porque la verdad, a esta le crecen los enanos, que es otra cosa diferente. Vamos a ver, el editorial propio del Club de Aldama, donde ha entrado Reyes Maroto, que después de decir que no conocía de nada a ese señor, toma, pantallazo de WhatsApp. Vamos a ver, yo no sé si son corruptos o no, lo que sé es que están mintiendo y están quedando todos como cagancho de Almagro, porque resulta que efectivamente Aldama tiene pruebas de lo que ha contado. Bueno, Reyes Maroto debería ser el tema del día, pero resulta que no, que el tema es este otro que va usted a ver ahora mismo. El fiscal general que borró todas las pruebas en su móvil, todas las pistas. Claro, o sea, hay que ser membrillo. Cuando tú mandas un mensaje, se lo mandas a alguien. Entonces, aunque tú lo borres, la otra persona lo tiene también. Y le han pillado, claro. O sea, llega la Guardia Civil, le abre el móvil, allí no hay nada. Y la Guardia Civil lo que ve es, vamos a ver, o sea, este no tiene nada y la otra sí. Luego, este ha destruido pruebas. O sea, un fiscal general del Estado destruyendo pruebas. Bueno, en fin, yo no sé qué va a ser lo próximo. Un ministro de Fomento que hace... En fin, no digo nada. Bueno, y luego está lo del móvil de Lobato, que está salido por la tarde y no nos ha dado tiempo a meterlo en titulares, pero resulta que el móvil de Lobato demuestra que desde Moncloa a Ferraz habían tramado toda la historia del novio de Ayuso. Y Lobato se lo guardó. Claro, en fin. Bueno, este asunto es muy gordo. Normalmente sería el gran tema de la política nacional. Hacienda se niega a publicar una guía del gasto público en España. Repito, Hacienda se niega a publicar una guía de qué se gasta el dinero de las administraciones públicas españolas. O sea, es absolutamente intolerable. ¿Por qué?
por razones de seguridad, pues nos tememos lo peor. Lo que hemos estado averiguando estos últimos días, gracias a trabajos, por ejemplo, que hay que encomiar permanentemente, como el de Pablo Cambronero, que está publicando en X en qué se gasta realmente el gobierno, el dinero de los españoles, o sea, es una auténtica vergüenza. Bueno, pues aquí tienen PP y Vox, bueno, Vox, PP ya no sé, un sitio donde sacudir, porque esto no puede ser. Y luego hablaremos de la operación Chamartín, que se ha firmado hoy. Creo que ha sido 1.200 y pico millones de euros la firma, una inversión prevista de cerca de 11.000 millones y en el origen un pufo importante, un pufo del gobierno, con un supuesto informe de la Abogacía General del Estado que resulta que nunca existió. Bueno, vamos a contar este asunto largo y tendido con el trinitario Casanova, al que tendremos esta noche aquí en el Gato para hablar de la cuestión. Y esto con nuestros contertulios de esta noche, don Juan Antonio de Castro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, tu móvil, ¿cómo tienes? No, yo lo he borrado. Antes de venir he borrado porque os iba a ver. Por si acaso, ¿no? Claro. Y me da mucha angustia. Pero no, es que no me entraba la risa mientras lo presentabas, ¿no? Porque es que es el club de los cutres, es el club de los... no sé, no tengo palabras. Sí, las tienes, lo que pasa es que quedan mal estas horas de la televisión. Me apetece con niños decir muchas delante cosas. Y eso, claro. Exacto. Y se queda todo cortísimo, ¿no? Pero lo normal sería que un señor que ha borrado pruebas y que es evidente porque están en el otro teléfono y lo sabemos toda España, presentara su dimisión inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Borrando pruebas y demostrado por el juez y no sé. Es todo, pero así es todo, ¿eh? Es todo lo que vamos a ver, vamos por lo que has comentado. Yo creo que es para ponerlo todo el tiempo en rótulo permanente para que la gente se dé cuenta. O sea, el fiscal general del Estado destruye las pruebas de su móvil. O sea, de verdad es que en fin. Bueno, Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Bien, yo creo que es que ya deberíamos abandonar cualquier tipo de... Iba a decir esperanza, ni siquiera esperanza, vocabulario, Exacto. Con la palabra dimensión. Esto sí que ha servido para algo, es verdad que está en los otros móviles y por lo tanto, aunque tú borres lo tuyo da un poco igual, pero ha servido para algo. ¿Para qué? Para la noticia de hoy. Y es verdad que aquí la estamos contando de una manera, pero en otros lugares se está contando de otra. No se encuentran las conversaciones del fiscal de la que se le acusen. No existen, no están, no las hay. Y entonces mucha gente está, a partir de esa noticia, sacando la conclusión, así que toda la acusación contra el fiscal es falsa. Es para eso para lo que se hace. Entonces, ¿hay algún tipo de consecuencia penal por el hecho de que se te haya borrado en el móvil o tal? Pues no. ¿Hay algún tipo de consecuencia comunicativa? Claro que sí. Es verdad que tampoco hay una ventaja penal clave, porque, entre otras cosas porque se pueden recuperar. O sea, con buenos programas informáticos que tiene la Guardia Civil puedes recuperar lo que has borrado en un móvil. A lo mejor a muchas personas ha tenido esta experiencia. Tú tienes tu lista de contactos en el móvil, borras algunos, te apuntas a Telegram y Telegram te informa de si se apuntan a Telegram gente que tú tuviste hace tiempo. O sea, que nada está borrado. Alguien guarda eso. Alguien guarda. Bueno, en este caso era más simple porque lo guardaba la otra persona. Sí, en este caso, pero incluso en el propio móvil se puede comprobar, porque ahí podríamos entrar en, pues si uno lo tiene y el otro no, qué discrepancia. No, Creo que el móvil en el propio móvil siempre guarda pero cuando surge esa noticia, solo será... dio ese mensaje que ya sabíamos por otro, mientras que la noticia de hoy solo se consigue haciendo esto. Entonces, empecemos a pensar en que siempre las cosas se hacen para el relato, para el discurso que exactamente, para el titular. Para el titular. Se preguntará usted por qué no hemos puesto en titulares el asunto de que el PSOE denuncia a Vox por la financiación no sé qué, precisamente por eso, porque es un titular. Es que es un asunto que ya salió y que ya se desmintió. Igual. Claro. O sea, que para sacar un titular de... Pues no. Y que se quede la gente a miras, claro, gente a la cual se puede denunciar, qué cosa más sucia. Calumnia, que algo queda. Sí, es así, clásico. es eso. Sí. En fin. Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. Doña Polonia Castellanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo creo que están nerviosos, fíjate. Pero van a estar histéricos. Están muy nerviosos. Yo creo que si no tienes nada que esconder, al final tú no borras algo, ¿no? que es inocuo. Si lo han borrado, evidentemente, es porque tienen algo que esconder, y al haber borrado, lo que va a hacer pues lo que vamos a hacer todos es poner 1000 ojos en justo eso lo que han borrado. Entonces, me parece que es una torpeza, como bien decíais. Creo que están nerviosos y yo os apuesto una cena a que el señor Sánchez no llega a Semana Santa. Atentos
a la apuesta, además, a Polonia es persona de ley, es decir, que paga la cena. Pero la ley dice que... Ahora cuando terminemos de presentar la mesa, ponemos una fecha exacta. Sí. Y además luego diremos el lugar donde hay que cenar. Polonia. Buenas noches, don Alejo Vidal Cuadras. ¿Subes la apuesta o la mantienes? O? Bueno, a mí me ha sorprendido la osadía de Polonia, porque yo había dicho lo mismo, pero un poquito más laxo. Dije, no llegará al verano, dije yo. Bueno, podemos hacer una porra también. No llegará al verano. Yo creo que lo de Semana Santa, hombre, ojalá tuvieras razón, ¿no? Pero yo le veo muy tocado. Yo le veo muy tocado. Es decir, tiene muchos frentes abiertos, muchos. Y algunos de ellos potencialmente letales. Entonces, no sé, a mí hay una cosa que me intriga de este fiscal general. ¿De qué se ríe siempre? Hemos aprendido hoy que de sí mismo, porque si no, no tiene otra explicación. ¿Os habéis fijado? Pero es porque que es como una siempre hiena, tiene ¿no? una risita boba en la cara. Pero tú has visto las risas del Congreso, también se ríen de manera boba todo el día. Y no entendemos por qué. No, pero Es digo, la tesis Isabel Pantoja, ¿no? La de fiscal. mostrar dientes con las manos. siempre está Siempre. con una sonrisa Siempre. tontorrona en la cara. O sea, francamente, no dice mucho. Caben sospechas sobre su inteligencia, porque esa sonrisa boba Qué educado. todo el día en la cara, ¿no? O sea, Es una todos hiena en sabemos muchos sentidos. que está riéndose todo el día tontamente. Pero ahora Todos sabemos de qué síntoma, ¿no? Lo que no sabemos es cómo tiene el estómago, porque debe tener el estómago Estas destrozado. afirmaciones de Alejo son muy complicadas porque nos haces reír cuando las dices y entonces uno se ríe de que otro se ríe y tiene temor de parecer tonto también. No, perdona. Ya. O sea, reírse es una cosa sana, estupenda. Sí. Yo procuro reírme mucho porque además tiene efectos terapéuticos. O sea, no, yo digo estar todo el santo día, o sea, mañana, tarde y noche, con una sonrisa boba en la cara. Es que no es nada natural. Eso siempre No ha es- sido el síntoma de algo que no digo. ¿Por qué no lo digo? Por caridad cristiana. Ya está, nada más. No lo dices, pero lo Bueno, insinúas. va. Preterición se llama. Verano, Semana Santa. Febrero. Joder. Vamos mejorando. Yo sé- Ostras, este es que Febrero, estaba y fuerte. por cierto, que hay varios, Esto es hay lo varios mismo. youtubers, influencers, Esto, que dicen que perdona. no se han equivocado jamás y que te dicen que en febrero se terminó. Pero tú estás haciendo órdagos. Órdago. Miguel Ángel. Pero también comida. yo me pongo en lo peor porque es siempre lo más sano. Yo creo que va a acabar la legislatura. No seas aguafiestas. Bueno, ¿qué le voy a hacer? O sea, bueno, Por favor, hombre. Yo creo que no. Vale. Miguel Ángel. Pero entonces, ¿cómo es lo de Bueno, la comida? habéis quedado Nos retratados has hundido todos. la moral. ¿Y la ¿Eh? comida cómo es? ¿Cómo se es lo organiza? que todo? piensas. Invierno, ¿Quién paga? primavera, verano, en su caso. Alcalendas secas. ¿hasta cuándo? ¿No? Bueno, sí, el verano del 27. 27, Guau. creo. Joder, macho. Ya, ya. Imposible. A lo mejor un poquito antes. el Bueno, 27. todos ustedes son testigos de la osadía de nuestros contertulios de esta noche. Ya veremos en qué queda el asunto. Yo se está Pero preguntando. ¿cuál ¿Y yo es? qué? ¿La apuesta cuál es? ¿Eso cuál es? ¿Qué eso? paga pues, cada uno? Es que no me he No, la enterado. cena. Yo os que invito a todos cenar. vamos a cenar. Yo os invito a cenar. Polonia, vamos a ver, si es en Semana Santa, todos invitamos a cenar a Polonia. Y si es en febrero, todos Si es me en febrero, invitáis. todos invitamos a cenar a Juan Antonio. Si es en verano, todos te invitamos a, como estás de vacaciones, nos quedamos en... No invitamos. Y si es Bueno, por lo hacemos en 27, julio, ya no sé. venga, vale. Vale. En mi Y caso... si es lo de Miguel Nada, pero Ángel, Miguel Ángel que pague todas las ha sido cenas a una todos, porque propuesta- seguro que, vamos, como dimitirá antes en cualquier caso, Miguel Ángel va a tener que pagar sí o sí. Bueno, vamos a empezar un asunto, enseguida nos vamos con el tema de la Operación San Martín, que vale la pena contarlo, pues una inversión millonaria. ¿Sabe usted? Si no es de Madrid, da igual, porque habrá ya venido a entrar alguna vez. Usted entra por el norte y de repente entra en un paisaje que es como del poblado chabolista de hace 30 años, así durante kilómetros. Toda esa zona se supone que ahí tiene que ser ganada para la construcción de nuevas viviendas, espacios residenciales, que es verdad que hacía falta. Lleva un montón de años el asunto pendiente, con una operación complejísima de compra de terrenos a los antiguos propietarios, por medio de ADIF, por medio del Ministerio. Bueno, y hoy se ha firmado, pero
como hay un pozo por medio, lo vamos a contar después. Hoy quería contar ahora muy rápidamente algo que es muy importante. Claro, nadie le ha dado importancia porque todo el mundo está con las uñas puestas, pero es que hoy Santiago Abascal ha presidido la primera reunión de Patriotas por Europa, el grupo parlamentario de patriotas, y objetivamente es muy importante porque nunca había habido un grupo parlamentario así en el Parlamento Europeo, ni con esa fuerza. Escuchamos a Abascal. El avance de los patriotas y de los conservadores es un hecho en toda Europa, no solo desde una perspectiva electoral, con triunfos en muchas naciones europeas, con el avance de las posiciones electorales en todas ellas, sino también un avance de nuestras posiciones, de ese mensaje que hemos estado lanzando durante mucho tiempo contra la inmigración ilegal, contra las fronteras débiles, mensaje por el cual nos han demonizado. Bueno, pues hoy vemos cómo incluso los populares y socialistas ya empiezan a intentar cambiar el discurso, ya empiezan a hablar de la necesidad de controlar las fronteras, ya ven cómo sus pueblos no aguantan las mentiras de los viejos políticos, no aguantan la inseguridad y no aguantan las consecuencias de la inmigración ilegal. Nuestra victoria no solo es electoral, es una victoria de nuestras posiciones y por lo tanto es una victoria de la libertad, de la identidad y de la seguridad de la gente en toda Europa. ¿Por qué es tan importante esto? Fundamentalmente porque representa una forma distinta de entender eso que se llama la integración europea. Y esto también es la primera vez que pasa, al menos con esta fuerza. Hasta el momento, Alejo no me dejará mentir, nunca me deja mentir, por otra parte, siempre que se hablaba de Europa, ¿verdad?, todo el mundo pensaba en una integración progresiva. Ha habido un momento a partir del cual, como el propio Alejo ha señalado, y le cito reiteradamente porque él ha pasado por esa casa, ¿verdad?, muchos años, de repente la Comisión Europea ha empezado a hacer cosas que en principio no eran las que tenía que hacer. Y en ese sentido, eso que todos llamábamos antes, el proyecto europeo ha descarrilado. Y aparecen entonces otras fuerzas políticas que empiezan a decir, oye, por aquí no queremos pasar. ¿Eso significa estar contra la Unión Europea? En realidad no. Significa estar contra las políticas que la Comisión Europea lleva varios años desarrollando. Y aquí es donde está la apuesta. Bueno, la Unión Europea, tal como fue concebida por los padres fundadores, que por cierto, eran todos personas profundamente y acendradamente religiosos, Cierto. cosa que se olvida, ¿no? Menos Spinelli, ¿no? Menos Spinelli quizá. No, pero los otros todos. Sí, sí. El belga tampoco. Sí. El Era gente... Jean Monnet tampoco, pero sí, los demás sí. todos Schuman sí. lo era. Muy religioso. El rol que tuvo también bastante determinante en todo esto el canciller alemán, que ahora no me viene el nombre. Adenauer también lo era. Sí, entonces, la idea original de los padres fundadores era una idea, pues a mí me parece acertadísima. El siglo XX europeo ha sido calificado con razón como el siglo de los horrores, ¿no? Las dos guerras mundiales, el Holocausto, ¿no? Bueno, entonces ellos pensaron cómo podríamos hacer para que en el futuro esto no se repita. Y hay aquella famosa frase, ¿no, Juan Antonio? Plus jamais ça. Plus jamais ça. Esto nunca más. Bueno, entonces dicen, ¿cómo podemos conseguir que estas naciones que se han acuchillado entre sí durante siglos y que han estado a punto de destruir Europa en la primera mitad del siglo XX, ¿cómo podemos hacer para que esto no se repita? Y entonces piensan una idea genial. Primero, que el comercio las hermane, ¿no? Dando prosperidad a todas ellas y que haya un derecho común y unas instituciones comunes que, respetando la soberanía de cada una de las naciones, cree un marco donde los conflictos nunca más se resuelvan mediante la guerra y la violencia. Bien. Entonces empiezan poco a poco el carbón y el acero, después el Tratado de Roma, después el Acta Única, y todo esto funcionaba maravillosamente. Y se calcula que el PIB europeo, debido al mercado único, cada año genera un extra de riqueza
equivalente al, no sé, pero al PIB de alguno de los Estados miembros, ¿no? Entonces, ¿cuándo descarrila la cosa? Cuando la Comisión Europea empieza a querer imponer un modelo social y moral a los Estados miembros. ¿Y qué modelo? El modelo de lo políticamente correcto y de lo woke, ¿no? Sí. Entonces ahí, claro, esto choca con las culturas de algunos de los Estados miembros. Y a partir de aquí han empezado los problemas que se agudizaron cuando entraron todos los del este, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene que volver a su ser y la Comisión tiene que velar porque el mercado único funcione de manera eficiente y de manera, digamos, con juego limpio y que se respeten en todas partes los principios de democracia, Estado de Derecho, respeto a las libertades fundamentales y ya está. Pero en el tema de trans, no se ha de meter la Comisión, o en el tema del matrimonio gay, pues no se ha de meter, esto cada Estado miembro se apañará, pero han querido imponer un determinado modelo social. Y os diré una cosa, si hubieran seguido por este camino, que han empezado a rectificar, se hubieran podido cargar la Unión Europea. Yo estoy convencido. Juan Antonio, Miguel Ángel Polonia, y nos vamos a la publi. Añadiría dos elementos y estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas, de que desde luego hay una ingeniería social que hace la Unión Europea, no tendría por qué haberla hecho, pero bueno, así la hace. Dos elementos. El primero, el famoso libro de Philippe de Villiers, Tiré del hilo de la mentira y tal. Lo menciono siempre, pero es que ha hecho una investigación tremenda sobre los fundadores. Y tengo que añadir que los padres fundadores también se equivocaron en algo. Y es que trabajaban a las órdenes de Estados Unidos y han seguido haciendo una Unión Europea después de los fundadores muy basada en el control y en la fragmentación y en no dejarnos expansionar, no dejarnos abrir hacia otros lugares. No, y estaba en eso, pero ahora me has... Pero bueno, la culpa es mía, ¿eh? No. Pero que ese tema de Philippe de Villiers es importante porque eso rompe un poco. Y la segunda es el tema, no solamente ese, sino el de la política industrial. Yo me quedo asombrado cuando te dicen en la Comisión Europea la política industrial es competencia de los Estados. Sí, ya. La política industrial no hace más que hablar de la política industrial europea año tras año y nos están obligando a meter el Pacto Verde, a romper toda nuestra competitividad. O sea, que no me diga la Comisión Europea que es competencia de nuestro Estado porque hace mucho tiempo que nos hemos quedado sin competitividad en Europa como le está pasando a Alemania. Nos vamos a la publi muy rápidamente. ¿Queréis añadir, Miguel Ángel Polonia, algo sobre este asunto en particular? Sí, sobre todo que la Unión Europea ha comprado la política woke y lo vemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prácticamente se hizo un informe en el que prácticamente todos los jueces pertenecían o tenían lazos con la Open Society de Soros, y vemos cómo, por ejemplo, pretende sancionar a países como Polonia por su sistema judicial cuando aquí tenemos un Tribunal Constitucional que está a las órdenes del gobierno y no hace absolutamente nada. Bueno, y no solo pretende, sino que ya está sancionando y ha vuelto a renovar, por cierto, recientemente la sanción a Hungría. Exacto. Los estudiantes universitarios húngaros no pueden irse de Erasmus. No tienen Erasmus, que usted vea. O sea, llega hasta este punto, es un ejemplo, por supuesto, es mucho más amplio, pero un ejemplo de cómo la Unión Europea no da ningún tipo de fondo a Hungría es ni siquiera para que un alumno de Budapest pueda venir a Madrid. Hay una diputada húngara que ha hablado precisamente antes de ayer diciendo que a España ¿qué? Porque aquí hace mucho la ex embajadora en España. Bueno, señores, a la publicidad nos vamos. Aquí había que subrayar esto, es muy importante, objetivamente, y nos vamos a la publicidad y a la vuelta enseguida vemos esta historia de la Operación Chamartín, que sale adelante, que se ha firmado hoy, grandes araracas en todos los medios. Me imagino que los medios lo que ven ahí es que va a haber publicidad y evidentemente entras a hacer la rosca. Bueno, nosotros vamos a contar lo que no está contando nadie sobre esta operación, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, pues espérese que enseguida lo contamos. A la vuelta, tejoneras. Pedro, perdón. Está diciendo Sánchez que hemos de pedir perdón por lo que hemos contado el fiscal general. Pedro, estoy arrepentidísimo, Pedro, no te puedes imaginar. Bueno, estamos de vuelta, 22:39, 21:39 en Canarias. Le decía de lo de tejoneras, ¿sabe usted? Es que, y más en Navidad, ¿qué quiere que le diga? O sea, el vino de marca
de esta casa es el que ya se puede decir que es el mejor vino de la Comunidad de Madrid. Son 107 premios internacionales. El último, el Gran Bacús de Oro a la variedad 750 máximo décimo. Eso que está viendo usted ahí en pantalla, un diploma más y siguiendo, porque lo que emana de esa tierra es extraordinario. ¿Sabe usted que la finca Tejoneras está en el noroeste de la Comunidad de Madrid? Ahí, esa tierra que está usted viendo, que es un suelo fantástico de granito y pizarra, con uvas garnachas centenarias, bueno, centenarias desde 1840 y tantos, que desde esa fecha está manando vino esa tierra. Y luego la otra parte, que es la vinificación que hace esta gente, que es pura artesanía, y así le salen los vinos que le salen. ¿Sabe usted que estamos en este momento con el pack de oferta de Tejoneras para esta Navidad, que consta, atención, de lo siguiente: 3 botellas de vino Tejoneras Reserva 2015, más 9 de la Graz Crianza 2021 y las 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por 99 euros. Además, durante estas semanas, que van a ser meses, y me temo que van a ser muchos meses, de esos 99 euros, 5 van para Valencia, para la Fundación Madrina, que es una casa de garantía completa y que está haciendo un trabajo extraordinario en Valencia, pues para lo que trabaja Madrina siempre, que son mamás y niños pequeños. Pues ahí, de esos 99 euros, 5 van para la Fundación Madrina de Conrado Jiménez. ¿Sabe usted que puede encontrar los vinos Tejoneras en toda España en el Corte Inglés y en la Comunidad de Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona número 13. Y llame o entre en la web y patrulle. Ya verá usted qué ganas le entran de probarlo. En fin, bueno, ya podéis beber el vino todos con toda tranquilidad, pues ya está hecho el anuncio, así que a por él. Le estaba yo contando lo de la Operación Chamartín. Hace un montón de años que en Madrid, y no solo en Madrid, porque además a la Comunidad de Madrid cada vez llega más gente de todas partes, ¿verdad?, se estaba hablando de la necesidad de más suelo, de un crecimiento de la ciudad, se apuntaba al norte. Eso era la Operación Chamartín, no sé cuántos, 15 hectáreas he leído que son. Bueno, hoy se ha firmado y todos son arracas, pues creo que eran 1.200 millones de euros la firma, se prevé una inversión de 11.000 millones, todo el mundo contento, pero a ver, todo el mundo no, porque resulta que una de las razones por la que esta firma se ha demorado tanto es porque el muñeco dentro trae un tumorcillo, y ese tumorcillo es todo el proceso de compra, de expropiaciones, etcétera, y por medio, Trinitario Casanova, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Y por medio qué ha pasado? Pues es una historia larga, pero los reversionistas, que tienen sus derechos, como recoge la ley de España, pues están reclamando estos derechos más de 20 años. Nosotros hace 7 años que llegamos a un acuerdo con ellos. Perdona, empieza explicándome qué es un reversionista. Porque pues en su momento, cuando se expropió esto, a los dueños de esos campos, de esos solares, de esas casas, se les expropió por una necesidad que tenía este país, que era crecer con la estación Chamartín, para dar servicio ferroviario a todos los ciudadanos. Entonces se expropia por un precio que en aquel entonces fuese X, 5 pesetas, metro cuadrado. Cuando pasan los años y luego ya se deja de usar para el objetivo que se había expropiado, se desafecta, se llama desafección. La compañía Adif, anteriormente Renfe, una vez que desafecta, se activa el derecho de reversión. Es decir, de vuelta a sus propietarios. Que fue anteriormente expropiada o sus descendientes tienen ese derecho para comprar al precio que en su día le habían pagado más la inflación correspondiente. Esos derechos son los que se están reclamando desde hace mucho tiempo y Adif no quiere pagar, no quiere devolver esos metros cuadrados a los reversionistas. Entonces nosotros ya pusimos ante los tribunales las demandas correspondientes y actualmente, porque la historia es muy larga, pero actualmente estamos en el Tribunal Superior de Justicia en un contencioso administrativo, donde hace pocos meses se dictó a nuestro favor una medida cautelar para que en el registro de la propiedad pues se supiese que ahí estaba esa demanda, para que ningún comprador pueda mañana decir que era un tercero de buena fe, puesto que había una orden de una cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto de esos derechos de reversión. En esos derechos de reversión, la parte de Adif siempre apuntaba que había un informe de la Abogacía del Estado del año 2002. Ese informe nosotros sospechábamos desde el principio que no existía, porque justo un año antes, el año 2001, había un informe que decía
lo contrario. Decía que los revisionistas sí que tenían razón, que esos derechos estaban latentes y que de igual forma que se llegó a un acuerdo con los jesuitas, se tenía que haber llegado a un acuerdo con el resto de los revisionistas. Acabas de meter los jesuitas por medio y ya sí que me he perdido del todo. No, porque también tenían allí unos suelos. Eran parte de los revisionistas. Entonces, eso decía el informe del 2001. Por consiguiente, era muy raro. Era muy raro que 6 meses más tarde hubiera un informe diciendo lo contrario. Entonces nosotros hemos acudido, lógicamente, a la propia Abogacía del Estado y le hemos pedido, díganos dónde está este informe. Díganos, este informe del 2002, ¿dónde está? Y nos han contestado diciendo, no existe el informe. Joder. Pero vamos a ver, ¿cómo? Pero una cosa. Quiero decir, ¿quién dijo que existía el informe? Adif. Y en el 2018... Y eso ha ido al pleito. No, claro. Y en el 2018 se firma el contrato que hoy ha acabado en esta escritura en base a ese informe del 2002. Pero que se firma ante un notario. Quiero decir, hay alguien que supervisa que tal informe tiene que existir o que se come que no existe. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso es lo sorprendente. Es decir, que sin ningún tipo de vergüenza dicen que el informe existe cuando no existe. Y no lo digo yo, lo dice la propia Abogacía del Estado hace 48 horas prácticamente, que nos ha comunicado, lógicamente con nuestra petición, de que ese informe no existe, no lo pueden dar porque no existe. Entonces, estamos hablando de 2002, que es el periodo de Aznar, ¿eh? O sea, esto es largo. Sí, esto viene de atrás. Pero lógicamente en el 2018, que es cuando se firma la última renovación de ese contrato, que es el que ha provocado ahora esta escritura, en ese 2018 no solo se cambia un montón de cosas del acuerdo inicial, sino que se cambia la más dura de ellas, que es que pasa de ser una concesión administrativa, que fue lo que se firmó, a una compraventa sin opinión pública, sin información pública, sin nada. Simplemente se dispone de un suelo que es público, se vende un suelo público sin el consentimiento adecuado, sin lo que es la transparencia adecuada de informar al resto de personas que pueden ofertar más dinero, etcétera, etcétera. Porque no hay que olvidar que lo que había era una concesión administrativa, no una compraventa, una concesión a 90 años. Y la pasas a una compraventa, por cierto, para pagarla en 20 años sin ningún tipo de garantía, con el propio aval del suelo. 20 años, efectivamente, es lo que han puesto. Creo que eran los 1.200 millones que han firmado hoy. 1.200. 1.200 era para pagar en 20 años. Para pagar en 20 años sin otra garantía que el propio suelo. Pero independientemente de eso, que eso ya es otra historia, yo lo que hablo es cómo se puede cometer un fraude procesal de ese nivel. Oiga, si usted dice que tiene un informe, preséntelo. De hecho, hoy la prensa también han llamado a la Abogacía del Estado y han llamado al propio Adif y le han dicho, oye, deme usted el informe, y no se lo dan, porque no existe, obviamente. Dice, no, está en el expediente, pues démelo, si no se lo dan. Oiga, nosotros hoy hemos aportado como un hecho nuevo, lógicamente también al tribunal, este hecho. Oiga, aquí tenemos una contestación de la Abogacía del Estado diciendo que no existe el informe. Entonces ustedes, además de que estábamos esperando de que nos dieran por parte del catastro el oficio que había pedido para presentar la garantía y trabar la finca. Antes de que nos diese tiempo, ya han vendido. Lógicamente, el temor que teníamos, que lo habíamos manifestado a la sala, pues al final se ha concluido. Han consumado, digamos, la injusticia que venían ya tramando de tantos años, en detrimento de 1.200 familias, que lógicamente... Pero claro, quiero decir, por lo que está contando, al final este contrato es nulo, ¿no? Y luego, además, es por la vía de hecho porque se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido. Nulo no, o sea, acaban de pagar, nulo no será. Claro, pero al final... Efectivamente, es nulo porque se basan en un informe que es mentira. Entonces, es nulo. Quiero decir, si al final... por un lado sabemos debería de ser nulo. Claro, si por un lado pensamos que es nulo, pero por otro lado sabemos que la justicia va a tardar mucho tiempo, quiero decir, las personas que finalmente compren esas casas se pueden encontrar que un día le digan, no, mira, es que esta casa está en base a un contrato nulo, entonces devuélvela. ¿Se pueden encontrar al final? Podría ocurrir, es decir, depende de lo lenta que vaya la justicia, claro, obviamente. Pero es que te puedes encontrar con que compras una casa, te gastas el dinero, te dicen es nulo y a ver quién te devuelve ese dinero. Por eso siempre hablamos del tercero de buena fe. En este caso nosotros hemos hecho todos los trámites para que ese tercero de buena fe no exista. Se sabe claramente que hay en los tribunales ya varios años y se sabe que ahora mismo se ha presentado ese informe de la Abogacía del Estado diciendo
que no tienen ese informe. Es decir, la contestación a nuestra petición es que no existe, y como no existe, no nos lo pueden dar. Pero es que, claro, el informe que sí que existe, que es el del 2001, dice completamente lo contrario de lo que ellos nunca han querido escuchar, lo que ellos nunca han querido ver. Un señor informe, ¿eh? Que es un informe del 2001, donde incluso en ese informe se recomendaba a la propia Administración que anulara la concesión, que rompiese el contrato. Luego, si no existe el nuevo informe, ese es el que se aplica. Claro, no hay Que otro. debería de ser, por lógica natural. Es decir, en el 2001 sí que hay un informe que está aportado en todos sitios y nadie discute el mismo, porque lógicamente es un informe real. Y en este informe dice, entre otras muchas cosas, acaba en sus conclusiones diciendo que recomienda que se resuelva por incumplimiento del concesionario, porque no solo incumple con que no le paga a los revisionistas, sino que incumple en un montón de asuntos más donde hace referencias a que le puede al final hacer responsable subsidiario al propio Estado. Lejos de cumplir con este informe o esta recomendación, lo que dicen unos meses más tarde es que hay otro informe, que ese otro informe del 2002, que repito, no existe, dice textualmente en un apartado en el que no hay derecho de reversión. Entonces, como no hay derecho de reversión, se puede firmar. Pero ¿cómo no va a haber derecho de reversión? O sea, Claro, Si no existe el informe que dice que no hay derecho, es que hay derecho. Si usted se ha perdido, que no me extraña porque yo me he perdido, la cosa es la siguiente. Hoy, habrá visto usted en la prensa, vamos a repetirlo porque la repetición es pedagógica para los borricos como un servidor. Hoy se ha firmado la Operación Chamartín después de muchos años de expectativa. Porrón de dinero para urbanizar toda la salida norte de Madrid. Bien, resulta que en esa firma detrás ha quedado, pues cuando te compras una casa hay un señor de marrón que está metido en una habitación, lo mismo. O sea, una historia ahí pendiente de que ese contrato pusiera adelante gracias a un informe que resulta que no existe. Es decir, alguien ha mentido, alguien que es la Administración. Correcto. Bueno, que es Adif. Y ha mentido en el 2018, es decir, donde ha ratificado esa mentira, aunque la venían arrastrando, pero no la decían en el 2009. Por eso siempre nuestro equipo jurídico siempre sostuvo que era falso, porque en el 2009 nunca mencionaban el informe del 2002. Entonces, si en el 2009 no mencionas un informe del 2002, es porque no existe. ¿Cómo de repente en el 2018 mencionas que hay un informe del 2002? Y ese informe del 2002, qué casualidad, dice, este informe del 2002 contiene, entre otras, las siguientes conclusiones. Esta Abogacía General del Estado considera que no se generarán derechos de reversión cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva regulación de este instituto introducida tal. Se basa en este informe para firmar el contrato y entonces hacer la golfada que se ha cometido. Bueno, es un informe que no existe. Esto plantea Polonia, que Es una estafa. Es una estafa. Ya, es una estafa, pero Polonia, que es abogada, lo ha visto a la primera. Es decir, aquí el problema es que la gente que ahora se compra ahí una casa, bueno, cualquier promotor que vaya a construir un bloque, de repente se encuentra con que alguien puede decirme, está con todas las grúas, con todo abierto y tal, y ellos, Claro. que no había informe, que saquen de aquí las grúas, Manuel. O sea, la cosa es de locura. O peor incluso, si tú dices que por buena fe pública registral habéis puesto esa postilla en el registro. No lo hemos intentado, cautelar, pero no nos ha dado tiempo, porque como teníamos que recibir de oficio del tribunal el catastro, los valores catastrales para presentar el aval, el oficio lo mandó el TSJ la semana pasada. Entonces, aún no ha llegado devuelto el catastro, por consiguiente no nos ha dado tiempo pero a ir si al al registro. final se pone esa nota en el registro diciendo que, ojo, cuidado con estas viviendas, que todavía no se sabe si se pueden vender o no porque el contrato puede ser nulo, quiero decir, nos hemos gastado todos una barbaridad de dinero y al final no va a haber nadie que compre una vivienda que puede estar trabada con esa nota. Hombre, claro, cuando el tribunal dentro de nos gastamos un tiempo, dineral y esas viviendas que si está esa nota no las va a comprar nadie. Serán todas para Jessica, pero no las va, al final. Ay, mira. Es una idea. Es una idea, efectivamente. Sí. Ya. Bueno, madre mía. Bueno, por terminar de aclarar las cosas, usted a lo mejor está preguntándose, ¿y este señor habla en nombre de quién? Esto es importante, efectivamente. Hombre. Estamos hablando, por eso yo empecé preguntando por los reversionistas. Es decir, ahí ha habido una operación que implicaba la compra de unos terrenos determinados para hacer algo concreto, Claro. que era esa ampliación. Entonces, los reversionistas son 1.200 familias, que lógicamente muchos de ellos ya fallecieron, y entonces sus descendientes, sus hijos, incluso sus nietos, pues son los que han ido firmando
y representamos a esas 1.200 familias. Aparte de nuestra empresa, representamos a 1.200 familias que, repito, que en su día se expropió, porque como tantas otras cosas que se habían expropiado, y lo que realmente aquí chirría es que en el resto de sitios se les ha devuelto los terrenos, menos aquí. Como en el resto de sitios. Sí, ¿Quiere sí. decir, en otras operaciones En otras semejantes? operaciones. En España hay muchas operaciones como esta, y en todas se les ha devuelto el terreno porque se cumplía con la ley. Pero claro, aquí no. ¿Por qué? Porque lógicamente había un negocio muchísimo más lucrativo, y es donde han empezado a haber pues golfadas internamente. Y entonces, pues eso, estas personas que de alguna forma pues están ahí esperando a ver si conseguimos que la justicia al final nos dé la razón. Obviamente estamos avanzando, pero avanzamos con los pasitos que tenemos los pasitos que nos dejan avanzar. Pero claro, el Estado, que es Adif, una empresa pública, que es la que tendría primero que dar transparencia, nos ha negado la información permanentemente. La hemos tenido que conseguir a través del Tribunal de la Transparencia, que le ha obligado a que nos dé el informe. Ese punto número uno. Luego, punto número dos, cuando nos hemos dirigido a la Audiencia Nacional, instó a que la Audiencia Nacional se declarara inhábil, es decir, que se declarara que no podía juzgarlos. ¿Por qué? Incompetente, no. Y entonces estamos en el TSJ por eso. Hemos ido dando pasos. Luego, no han querido escuchar a los testigos. Es decir, nos encontramos con una cantidad de obstáculos que hace que se demore en el tiempo este proceso. Pero además es que es gente que lo hizo por en el fondo lo hizo, la expropiación se hizo por el interés general. Sí, no, y sí, en este momento, claro. y luego volvió. O la sea, expropiación es lógica que se hiciese por un interés general, porque era no un por interés un general. negocio. Pero una vez que tú ya no usas el suelo, el suelo lucrativo le pertenece por ley a los antiguos propietarios. Y eso es de cajón. Eso es de cajón. así. Y entonces salió una ley nueva, en el año 1999, que es en lo que ese informe fantasma se basa, pero que no le aplica a estos reversionistas, porque se pidió la reversión 10 días antes de que saliese esa ley. Ya. Por consiguiente, esa ley, que también, entre comillas, fue inventada para esto, o creada ad hoc para esto, tampoco le aplica, porque se pidió antes de que saliese esa ley. Claro, no. Entonces, en justicia, esos suelos, esos metros cuadrados, son de estos reversionistas, que repito, son 1.200 familias que están esperando muchos años a esto. Y si todos lo entendemos, lo tiene que entender un juez, ¿no? Espero. Esperamos que sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Cuánto dinero tendrían que aflojar para...? Bueno, hablamos de metros. Nosotros pedimos, la reversión es 1.100.000 metros, más o menos, aproximadamente. Pero, lógicamente, si ya lo han vendido y mañana lo vuelven a vender a otra gente, pues al final habrá que cuantificarlo económicamente, y hablamos de muchísimos cientos de millones de euros. Sí, porque va subiendo el precio en cada ¿no? Y componente, aparte ya hay unos valores que están en el mercado y tal, y es a lo mejor puede ser 800 o 900 millones de euros, es una cifra muy importante, pero lógicamente es de ellos. Son 1.200 familias, repito, que en su momento le quitaron los terrenos, y ahora, en vez de dárselos a una empresa guión banco, que es quien lo ha comprado, pues se lo tenían que dar, lógicamente, a sus legítimos propietarios, que son los reversionistas, o por lo menos ofrecérselo. Igual que, repito, lo han hecho en cualquier otra parte de España. Igual que el propio ayuntamiento también lo ha hecho allí con unos suelos que ha ofrecido al reversionista comprarlo, y los han comprado, lógicamente. Y el que no ha podido comprarlo le ha dicho: mire usted, pues yo no puedo comprarlo, quédeselo. Esto es interesante. Es decir, pero se lo tiene que ofrecer. Para terminar de completar la información, es decir, que por tanto no estamos hablando del conjunto del terreno, llamémosle así, pues por llamar terreno esto, que es un continente, en fin, sino muy particularmente del de Adif, porque dices que el ayuntamiento sí que ha Claro, es decir, Adif tiene o tenía 1.900.000 metros. De ese 1.900.000 le venían por la vía de la expropiación 1.200.000. Ese 1.200.000 es el que nosotros estamos reclamando. Ese es 1.200.000. Y ellos le han vendido al banco el 1.200.000 de los reversionistas y sus 700.000 también que habían comprado en su momento. Entonces, ahí es donde está. El resto está en manos de otros propietarios. El polígono entero son 3 millones, son 300 El objetivo hectáreas. era para ferrocarriles, no era para negocio urbanístico. Claro, y cuando ha dejado de tener ese uso, usted se lo tiene que devolver a su legítimo propietario, repito, como se ha hecho y se hace en todos los sitios de España, aplicando la nueva ley. La nueva ley del 1999, hay jurisprudencia sobre ella, que dice que lo único importante o lo necesario es que se haya solicitado antes de la entrada en vigor de esa ley, que fue el 6 de noviembre de 1999. Y se cumple. Y esto se cumple porque se pidió antes. Entonces esta gente pues se queda desamparada. Ahí estamos.
Pues vaya momio que acabamos de descubrir en la Operación Chamartín. Bueno, cuando lea usted en la prensa ahora, porque empezó a salir hace unas pocas horas, la Operación Chamartín, pues que sepa que hay este pequeño problema. Que hay un pequeño problema, que a lo mejor ahí pues no se ha puesto a comprar una casa. Porque entonces la propiedad debería volver a esos propietarios. Claro. Ofrecerse Pero a sin ellos. pagar nada. No, ofrecerse. pagando, los propietarios Lo mismo. pagarían el Pagarían. precio Lo mismo, que más la recibieron inflación. en su momento, más toda la inflación de estos 30 años. Tendrían que pagar. Sí, claro, Si lo claro. quieren. Si lo quieren, pagarían, Si no lo lógicamente, quieren. el Estado recibiría ese dinero por parte del legítimo propietario, lógicamente actualizado. Si en aquel momento pagaron, por poner un ejemplo, 5 euros, pues hoy actualizado el metro a lo mejor serían 80 euros. El precio que sea. Pero está en la obligación de ofrecérselo a la Y revisita. entonces esos terrenos serían otra vez de los propietarios. Claro. Y podrían vendérselo a Pagando. esta. Y podían vendérselo estos, a quien sea. a los de ahora. Pero, Claro. pero no que le quites la herencia, digamos, Claro. a esos revisionistas y tú dispongas de ella sin ofrecérsela ofrecido primero Es de justicia. a su legítimo dueño. Es de justicia. Porque además los precios de la expropiación suelen ser más bajos que los de una venta que haces tú. claro. Claro. Entonces, Y claro. además, el concesionario, guión ahora comprador y vendedor, por el artículo 43, fue el único adjudicatario que se ofreció a hacerse cargo de los derechos de reversión. Porque en aquella época hay que recordar que habían 6 competidores. Y de esos competidores todos dijeron, no, yo lo quiero, pero libre del problema de los reversionistas. Y solo uno, que fue Argentaria, guión San José, el que dijo, vale, yo me encargo de hacerme cargo de los reversionistas. Y por eso dijeron, de acuerdo, para usted. Y después este informe del 2001, 7 años o 8 más tarde, dice, oye, estos señores no han hecho nada. Estos no se han entendido con los reversionistas. Estos sí han incumplido su obligación. Por consiguiente, solicito que se resuelva. Por eso. Es decir, no se lo adjudicaron a usted porque era más guapo o aquel, no. Se lo adjudicó porque usted asumió la obligación de hacerse cargo de los reversionistas. Muy bien, Italia, muchísimas gracias. Nada, un placer. Porque cuando vea usted mañana a Almeida o Ayuso o a quien sea salir blasonando y tal, pues, ya sabe usted lo que hay. En fin, mire, esto no se lo va a contar nadie más. Muy bien, Casanova, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad. Antes les recuerdo que Comunidad Solar ha inventado un sistema maravilloso que permite que usted pueda, primero, ser no solo consumidor de su electricidad, sino también productor de su electricidad, cosa que es muy importante, incluso sin necesidad de ponerse placas en su casa. Para empezar, la gente vive en bloques de viviendas, incluso ahí en Chamartín, ¿verdad? Y no se pueden poner unas placas. Bueno, pero usted puede comprar de todos los parques de Comunidad Solar para empezar a producir su propia electricidad. Y además la cuestión es que las baterías que facilita Comunidad Solar te permiten almacenar la energía justo cuando más cara es la factura, con lo cual ahorras por partida doble. En fin, las cosas que permanentemente está inventando la gente de Comunidad Solar. 980-2812, llame usted o entre en la web e infórmese, se lo van a explicar todo al detalle y además ya sabe usted que la gran ventaja es que de todos los trámites se encargan ellos, con lo cual Comunidad Solar. Venga, a la vuelta, lo de Maroto, lo de Lobato, lo de Aldama, lo de la madre que a todos los trujo y Pedro Perdón, porque lo del fiscal efectivamente, pero qué cara más dura tiene. Hasta ahora. 23:07, 22:07 en Canarias. Íbamos con lo del fiscal y Pedro que quiere que le pidamos perdón, pero precisamente por eso antes, un desfibrilador a Moncloa ya. Adolfo Albistro, buenas noches. Muy buenas noches. Uno más oportuno que nunca. Además, de verdad. Pues hoy fundamentalmente Semana estoy te llevan. para desear feliz Nochebuena y feliz Navidad, ya que la semana que viene estoy por aquí, a todos los espectadores y a los contertulios. Y bueno, fíjate que el día de Navidad es el día que más infartos y muertes hay, por desgracia, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que estar ojo a visor y siempre estar cardioprotegidos. Hay dos cifras que son muy llamativas, ¿no? Si tienes una parada cardíaca fuera de un hospital, en el 95% de los casos no te pueden salvar, o sea, mueres. O sea, que queda un 5%, que eso sí que es más difícil casi que te toque la lotería. Sin embargo, si tienes un desfibrilador, es un 80% por el que se salva. O sea, fijaos la diferencia que hay, ¿no? Con lo cual, hemos estado todo este año insistiendo en la importancia de tenerlos. Seguiremos insistiendo porque seguimos sin tener digamos, un parque de desfibriladores grande dentro de las ciudades, ¿no?
Y los lugares donde son más... Fíjate, ahora hay un lugar que sí que están empezando a tener lo que son las farmacias. Las farmacias es un sitio donde cuando tú te ocurre algo en la calle, siempre miras para una farmacia, ¿no? Porque entiendes que ahí hay una persona que sabe de salud, ¿no? Bueno, pues las farmacias lo están poniendo para que si ocurra algo en la calle lleguen antes, que incluso ya hay muchas farmacias. Qué bien pensado, efectivamente. Sí, las farmacias es un lugar que es verdad, están los farmacéuticos pues comprando desfibriladores y claro, siempre, ¿cuánto tiempo estamos en nuestro hogar, no? Pues muchísimo, 8, como mínimo 8, 9, 10 horas en casa, ¿no? Pues en la comunidad de vecinos, ¿no? Hay lugares de verdad que por el precio que tiene y por lo que te cardioprotege realmente no tiene, o sea, no hay equilibrio, no hay, es decir, es imposible pensar que no lo tenemos que tener. Así que desde aquí, Esparza, seguimos animando que tengamos un desfibrilador y deseo de verdad, sobre todo, una feliz Nochebuena, feliz Navidad a todos los espectadores que me llevan aguantando todo este año. Y recuerde, con esto usted puede hacer en su casa lo que hace unos pocos años solo se puede hacer en un hospital, que es salvar una vida. Así que, en fin, 900-730-061, llame usted, llame si quiere ya, no hay nadie, da igual, le van a devolver la llamada y usted lo pregunta todo. Ellos van a su casa, le van a explicar cómo funciona y usted diga que tengo descuento, que soy espectador del Toro Televisión. Protege tu vida. Adolfo Albistur. Gracias, Esparza, a ti. Vamos con el asunto Maroto, que la verdad es que es difícil quedar peor. Es difícil quedar peor. Ya apuntaba maneras, doña Reyes, con el asunto de la navaja. ¿Se acuerda usted? Que era una navajica así, que sacó una fotografía que parecía aquello, la navaja del algarrobo. Bueno, pues con la Aldama lo mismo. Ha sido así. Tan solo una captura de pantalla ha hecho falta para desmentir a Reyes Maroto. Hace unos días, la exministra calificaba de mentiras las declaraciones de Víctor de Aldama. Bueno, es muy fácil mentir, como hizo este señor, y lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Cuando a uno se le señala, por lo menos, que en esas declaraciones se hubiera puesto encima de la mesa alguna prueba. Ahora, la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha admitido que sí intercambió mensajes con el comisionista, pero niega que tengan que ver con la corrupción. En los mensajes que ha hecho públicos El Confidencial este jueves, podemos observar cómo la dirigente socialista escribió a Víctor de Aldama para trasladarle que había pasado su número al director general de Turespaña, Miguel Sanz, lo que supone que colaboraba con Aldama y sus socios. Estos mensajes, intercambiados el 5 de agosto de 2020, se produjeron con el objetivo de evitar que la Organización Mundial del Turismo se trasladara de Madrid a Arabia Saudí. Precisamente, Víctor de Aldama tenía una estrecha relación con el secretario general de la institución. Finalmente, en 2022, el Ministerio de Reyes Maroto firmó un convenio con la Organización Mundial del Turismo que comprometía a España a ceder a la institución el edificio B del Palacio de Congresos de Madrid durante 75 años. Casualmente, en el momento en el que Maroto y Aldama se cruzaron dichos mensajes, Miguel Sanz acababa de ser nombrado director general de Turespaña. Desde el equipo de Maroto aseguran sentirse tranquilos. Dicen que no hay nada más allá que un proyecto turístico que no salió adelante. Sin embargo, el alcalde de la comunidad, José Luis Martínez Almeida, ha pedido la dimisión de la portavoz socialista. Reyes Maroto debe dimitir como concejala del Ayuntamiento de Madrid. No está en condiciones de ser portavoz del Grupo Municipal Socialista, no puede seguir mintiendo a los madrileños, tiene que aclarar, insisto, cuántos WhatsApps, cuántas conversaciones, de qué temas trató con Víctor de Aldama. Claro, a Almeida se lo han puesto en bandeja, porque se puede imaginar para lo que es la posición en Madrid. Luego está lo de Lobato, por seguir con el tema madrileño, pero de eso entraremos después cuando hablemos de la fragilidad de los teléfonos móviles de la cúpula del poder en España, que es algo descomunal. El tema del turismo. Juan Antonio de Castro lleva dando la tabarra con ese asunto desde que estalló el principio, ¿verdad? Yo digo siempre que nos hemos olvidado del, ¿cómo se llama?, director general de la organización, ¿no? El georgiano este de apellido impronunciable, sí. Que ocurren varias cosas en ese momento. Bueno, está que por un lado España pues debe ser a través de Maroto y de su ministerio, y Sánchez le dan la nueva sede al final en el antiguo Palacio de Exposiciones enfrente del Bernabéu. Sitio fenomenal. Pero ¿qué ocurre al mismo tiempo? Porque está publicado por algo, existe en la propia web de la OMT, pues que hay una especie de semiconcurso o adjudicación del propio director de la OMT a Hidalgo,
barra Aldama de ser la agencia de viajes de la Organización Mundial del Turismo. Es decir, que hay una ligación entre Hidalgo Aldama, Maroto, director de la OMT, lo del turismo, y luego además el propio director de la OMT apadrinando todos los trabajos de Begoña Gómez con el Centro para África, Economía de escalas, en el que está metido y viaja con ella, con Begoña Gómez, y va a una cosa y a otra. Es decir, todo esto está ligado, está absolutamente ligado, pero nadie ha querido tocar hasta ahora la Organización Mundial del Turismo porque es una organización internacional y la gente tiene miedo. Pero ese señor que está ahí tiene que decir por qué se le adjudicó a Hidalgo, Aldama, Barra y demás esta agencia, por qué se hizo todo eso y por qué ahora resulta que eso, pues que Aldama estaba además ligado con este teléfono móvil con la ministra de Turismo y todo ese follón. O sea que lo que hay que hacer ahí es aclarar, lo que hace falta es transparencia y lo que tienen que hacer todos es hablar. Bueno, pero hay un hecho previo, que es que ella inicialmente niega cualquier contacto con Aldama. Porque sabe que está ligado a la OMT. Si tú dices, es que ahí está el tema. no tiene ninguna prueba, no, yo no tengo nada que ver con este señor. Claro. Y después aparece, hola Víctor. Sí. O sea, a ver, tú solo llamas por el nombre a gente con la que tienes confianza. Y tuteas, aparte de otra cosa. Aldama tenía el móvil particular de ella, el personal. Alejo, ¿tú crees que un ministro de Turismo español no tiene relación con la única organización de Naciones Unidas que está en Madrid, que se llama Organización Mundial del Turismo? Pues claro, pero qué casualidad que la relación no la tiene con el director general de la organización, sino precisamente con esta otra, con Aldama, que es el que está consiguiendo los tratos de favor en la organización. El hecho desnudo de que niegue cualquier contacto y después aparezca, hola Víctor, la pone en una eso situación... solo ya es para dimitir. Absolutamente. Eso solo es para dimitir. Bueno, es que en este país nuestro, desventurado, no dimite nadie. Aquí no dimite nadie. Pero incluso cuando les pillan con la mano en la caja, o sea, es impresionante. Ahora acabamos de ver a Sánchez diciendo que hemos de pedir perdón. Ahora vamos a verlo porque está efectivamente en todos los titulares. Vamos a seguir completando la forma. Ahora vamos con uno de los héroes preferidos de Miguel Ángel Quintana Paz, Ábalos, ese hombre. O sea, no ha habido nadie como él en la escena española. Nadie. ¿Y hoy qué ha hecho? Querellarse contra la Guardia Civil. Ojo, porque puede parecer un exceso, pero es verdad que si coge un abogado tal y un juez bizcochable, el hecho de haber sido investigado cuando todavía no se le había pedido un suplicatorio, puede acarrear un cierto problema, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo es la cuestión. Ábalos pasa al ataque. Se está violentando claramente a un representante electo. Y denuncia a la Guardia Civil por haber interceptado un sobre que iba dirigido a su nombre. Pero me niego a normalizar una práctica de este tipo. Hay un hecho muy grave para la democracia y es una investigación al margen de una autorización judicial. No estamos ante lo que sería o lo que se conoce o denomina como hallazgos casuales. Según el exministro, los agentes montaron un dispositivo en su domicilio, tomando nota de sus entradas y salidas, así como de su vehículo. Dice que la Guardia Civil, el 4 de noviembre de 2023, llegó incluso a seguir al hermano de quien fuera su asesor, Koldo García, para requisarle una documentación que iba dirigida a él. Para Ábalos, estas prácticas no pueden permitirse, y menos cuando uno está aforado. Sobre ello, la Sala Penal del Tribunal Supremo ya ha activado la solicitud para pedir al Congreso su permiso para seguir investigándole. Cosa que hasta que se resuelva, Ábalos estará a salvo de la vía judicial al menos hasta el mes de febrero. El exsecretario de Organización del PSOE, que ha negado que se hubiera llevado comisiones, así como que exista un pacto con Koldo, el Gobierno o el Partido Socialista, tendrá entonces que hacer frente a nuevas informaciones que revelan su papel principal en la trama de las mascarillas. El digital OK Diario se ha hecho eco de varias conversaciones vía WhatsApp entre el exministro y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. En ellas, Ábalos habla con el empresario sobre cómo traer material sanitario durante la pandemia y un contacto directo que el exministro siempre ha negado, incluso en su declaración voluntaria ante el Supremo. Lo que dice Ábalos tiene fundamento, pero hay un problema. Y es que, claro, hay más gente ahí. Y gente que está cantando. Y gente que, aunque no quiera cantar, se lía. Que es lo que le pasó el otro día a Koldo. Bueno, hay quien dice, yo sinceramente no lo creo, que lo hizo adrede.
Pero usted escúchele y dígame si lo hizo adrede o es que sencillamente se ha liado. Vamos a ver. Se ha liado del todo. ¿De dónde salían esos 2.900? Bueno, pues parte me daba Jessica y yo le ayudaba en lo que podía. Que Jessica te daba el dinero a ti para que tú pagaras su... No, estás buscando, es decir... No, estoy intentando entenderlo. Entenderlo es muy fácil. Mira, el dinero, ¿vale? Sí. Venía de un sitio lícito, no era nada ilegal, se podrá demostrar o no, es decir, porque tenemos que ver lo que decida su señoría, y ahí nos quedamos. Es que es un ¿Alguien tema... te pagaba a ti para que tú le pagaras el piso a Jessica? ¿Quién me pagaba a mí? ¿No? Un sitio lícito, me has dicho. No. Que, yo no he dicho en ningún momento... Vamos a ver, Risto. Yo ayudaba a pagar ese, Pero no ese lo pagabas piso. todo. No, señor. ¿Quién pagaba el resto? A veces lo daba la señora Jessica. Ya está. Tú pagabas 2.900 euros al piso de Eso Jessica. no quiere decir que a mí me den parte del dinero. ¿Quién te daba? Jessica. ¿Jessica te pagaba a ti para que pagaras su piso? Bueno, repito que era una situación la cual no era permanente. Ya va uno entendiendo por qué lo de las acusaciones populares es tan importante. Claro, es que al final, o sea, uno termina liándose en sus propias mentiras y sobre todo cuando estás triangulando de esta manera, ¿no? Así que desde el punto de vista de la teoría de juegos, todo esto que estamos viendo tiene su importancia. Es que al final, claro, cuando no quieres decir algo, cuando estás metido hasta las cejas, pero no quieres decir algo que te pueda perjudicar, es que empiezas a titubear, a dar vueltas, porque es que es imposible salvarse. Aquí lo que estamos viendo es que están absolutamente todos encharcados en el fango. Y claro, también es cierto que cuando tú eres un corrupto y un sinvergüenza, no te puedes rodear de gente honrada. Entonces lo que tenemos es una banda criminal, por supuesto, que está gobernando. Por otro lado, lo que dices tú es bien cierto. Es cierto que muchas veces hemos visto casos, yo recuerdo el caso de un narcotraficante que le pillaron con todo el alijo infraganti, pero como no habían pedido una orden judicial para interceptar la llamada por la que le pillan con todo el alijo, automáticamente la condena fue anulada. Entonces, es verdad que es muy importante esos defectos de forma a los que Ábalos se puede agarrar llegado el momento. Mientras tanto, alega defectos de forma, yo pienso que paralelamente está negociando con Pedro Sánchez diciendo, mira lo que está soltando Aldama, yo también tengo artillería, a ver a lo que negociamos. Y por eso ahora parece que el PSOE está arrimándose un poco a Ábalos cuando antes le había dejado de lado. Hay que recordar que fue en el mismo Congreso donde Pedro Sánchez pidió perdón por los casos de corrupción con Ábalos y lo apartaron, ¿eh? Que no se nos olvide. Es que ahora estamos... va a haber que acabar pidiendo perdón a Ábalos también, Pedro. Ha habido una cosa que ha dicho Koldo que me ha parecido fastuosa. Tenía 37.000 euros en billetitos en casa. Sí, ¿no? porque era una costumbre familiar. Espera, dice el juez, bueno, ¿y eso? ¿Qué hacía usted con 37.000 euros en casa en billetes? Dice, esto es que es una tradición familiar. O sea, lo encuentro fantástico. Es genial. Bueno, ¿os acordáis cuando Isabel Pantoja llevaba en el bolso, no sé, 5.000 euros, 10.000 euros? Y dice, es para el gasto del día. Hombre, para el gasto del día llevarás 300, pero no 10.000, ¿no? O sea... Teóricamente, además, está prohibido pagar en efectivo. Claro. Más, no, pero quiero decirte que cuando más de 1.000, ¿no? hay cosas que son chuscas, ¿no? Claro. Son cómicas, ¿no? Lo que parece... Porque tú tienes 37.000 euros en casa porque es una tradición de tu familia. O sea, es que es absolutamente hilarante, ¿no? Lo que es patoso por parte de esta organización criminal es, en el fondo, estar toda, porque todos estos ministros están alrededor de una persona, que es un privado, que se llama Aldama. Y Aldama es tan bien recibido por todos ellos, está tan comunicado que les veo a todos los ministros hablando, oye, si tienes algún problema, habla con Aldama. Oye, hazlo con Aldama. La de turismo ahora, todos están en el WhatsApp. Es uno tras otro, todos tienen relación con Aldama. ¿Cómo son tan torpes que un gobierno entero, prácticamente con todos ellos, trabajan con un privado que es un tema delicado? Pero precisamente porque es un privado, es el hombre que sabe hacer las cosas. A mí la impresión que me da, después de haber conocido muchos casos de corrupción desde los tiempos, pues desde los tiempos de Alonso Puerta, o sea, que sería aquello, yo qué sé. Al final ves, cuando llega un político al poder, normalmente no sabe cómo robar. Exacto.
porque lo primero, la primera tentación que tiene, resulta que hay una intervención y sus secretarios, todo muy pesado. Entonces necesitas a alguien que sepa hacerlo. O sea, que es un que coach. normalmente no está en es el el coach ministerio. del robo, ¿no? Es el coach. Se llama conseguidor. Es el Se llama conseguidor, exactamente, claro. Y no solo saber cómo hacerlo, ¿sabes? sino, yo imagino, no sé, pero imagino que tienes que además, no solo que te enseñe cómo hacerlo, sino que te dé los contactos para hacerlo. Claro. O sea, ¿Y si yo dónde- quiero y dar a cómo alguien sacar el algo, dinero fuera, ¿cómo ese llego a tipo de él? cosas, claro. Que obviamente no lo voy a hacer por el procedimiento cómo traer estándar. mascarillas de China. Eso es. ¿Cómo lo dejas rastro? O alguien que cree una empresa de la nada, eso... ¿Cómo ¿a te quién? doy en la OMT no sé Por qué? eso, fijaos que la expresión que hay en el sumario, ¿no? Nexo corruptor. Está perfecta. Nexo. Claro, es donde va todo. Exactamente. Y es un tipo de relaciones internacionales importantes Todo, y todo. siempre, digamos, en una zona de sombra que sabe mover dinero de un lado para otro. La operación de los hidrocarburos es brillante. O sea, es un robo a manos llenas, pero es brillante. Es decir, al final te haces desaparecer el IVA y te lo quedas tú. Y lo de comprarle mascarillas marcando el IVA a países donde no hay IVA, eso, vamos, eso es una genialidad. Y decir No, mañana... Pero claro, al final dice, "Oye, ¿el dinero dónde está?". No, y decir, Ah, mañana tengo aprobadas todas las rutas aéreas que van de Pekín hasta Madrid. Gracias, Ábalos, por facilitarme todo. ¿Qué es esto? O sea, es que el tío es capaz de organizar la ruta, facilitar los aviones, permitirle a Iberia y a Air Europa. Por eso que la las gente traigan. que cree que, O sea, que el el tío Dama tiene es un unas mafioso, conexiones. la gente que cree que el Dama es un mafioso de 3 al cuarto se equivoca profundamente. El audio que ha publicado The Objective de su relación con este señor de los hidrocarburos, cuyo nombre he olvidado, pero que está ya en libertad condicional, son muy interesantes porque llega un momento en que cuando empiezan a actuar de una forma demasiado grosera, él pierde los nervios. Pierde los nervios enteramente. Porque, Es exigente. Claro, Hombre. claro. Porque ¿usted cree que es porque se siente mal delinquiendo? No, 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 no. Pierde los nervios porque ve que hay alguien que está haciendo las cosas mal. No que esté haciendo mal, no, que está haciendo las cosas malas mal. Es que ha trabajado y eso con una pone banda- en riesgo, claro, una arquitectura Se ha equivocado de banda delicada. Él es un ladrón de guante blanco. Sí, totalmente. Se ha equivocado de pero banda. fino. O sea, claro. Se ha equivocado de banda criminal. Pero os Tenía que veo- haber cogido gente un poquito más que sabe trabajar mejor. Os veo muy optimistas pensando que es el único nexo del PSOE y la corrupción. Hombre, hay más. Lo que pasa es Tiene que que este es un importante porque lleva mucho tiempo. Este es la figura por antonomasia del conseguidor. Toca todo. Él te hace toda la gestión y tú solamente pones la mano para recibir. Pero él habrá es el que otros pone el también, más o contacto, es menos, todo. a lo mejor no a la altura del Dama, pero más o menos eficaces. Conseguidores que también, claro. hay desde el ayuntamiento Claro. más pequeño hasta hemos visto, hay en todos los sitios porque este sistema es absolutamente corrupto. Pero esto, Aldama efectivamente es un conseguidor, estafador de alto nivel, ¿no? De alto nivel. ¿Os acordáis de aquellas novelas de Arsenio Lupin? ¿Os acordáis? Sí, sí. Bueno, pues es un Arsenio Lupin, ¿no? Entonces, claro, al trabajar con gente, vamos a decir, tosca, como Koldo y el propio Ábalos, que, hombre, Ábalos no es precisamente un ejemplo de elegancia y refinamiento. Es un ¿no? torrente. Entonces, Aldama se pone nervioso, ¿no? O sea, porque dice, pero qué chapucerías están haciendo, ¿no? Cuando él lo hace de manera que es profesional y competente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es obvio ya, otra cosa es probarlo en los tribunales, en fin, pero es obvio ya que había una trama, ¿no? Una trama montada en la que participaban varios ministros del gobierno. Y el organizador, conseguidor, nexo corruptor, era este Víctor de Aldama. Pero hay otra cosa curiosa, que es que el que mete a Koldo en el círculo de Ábalos es Santos Cerdán. O sea que todo encaja, ¿no? O sea, es curioso. Sí, al final es una banda corrupta en el que no solo te alías con corruptos porque son igual que tú, sino que necesitas que sean corruptos para taparlo tú. Quiero decir, porque si tú tienes una corrupción y el otro, que es honrado, que se quiere chivar, tú le vas a decir no, porque tú también tienes esto. Entonces, al final es un sistema en el que todos están corruptos. Yo es que creo que están prácticamente todos metidos. Y además Aldama no puede ser tan tonto como para pensar que cosas que vas a hacer con una banda criminal van a ser todos una gente súper elegante. Ya sabe con lo que se iba a encontrar. Lo que pasa es que ha sido demasiado.
ha ido demasiado lejos, Bueno, ha sido demasiado cutre el grupo. Es como el caso del jefe de gabinete de Montero, ¿no? De la ministra de Hacienda. Claro, Aldama dice, no, se le dieron 25.000 euros en mano en el bar tal, y no, todo mentira, todo inventado. Y después ves los mensajes de Koldo a este jefe de gabinete, ayúdame, este tema me está mortificando, me está quitando la vida, no sé qué, por favor, échame una mano. O sea, todo este lenguaje lo que indica es que hay una... Compadreo. Sí. Una confabulación. Hay una relación de eso, de compadres, ¿no? Sí, está. Entonces, a ver, si nos hemos de basar en indicios, vamos, está clarísimo que allí había montado un pufo general y que todos mojaban el melindro en el chocolate, vamos. Bueno, y sobre esto, que es gravísimo, lo que desde el punto de vista institucional yo creo que es ya irrecuperable, que es lo del fiscal general del Estado. Pues todo esto que estamos contando es un caso de corrupción, como hemos contado otros en su momento, seguramente por magnitud nunca tan grande, pero bueno, ahora digamos que forma parte de la normalidad, ¿no? Es decir, que haya gente corrupta, pues esto es... Pero que el fiscal general del Estado viole todas sus obligaciones institucionales para sumarse al ocultamiento de una eventual trama de corrupción, esto es algo que debería hacer estallar un Estado, ¿me entiende usted? Y es lo que ha pasado con el asunto de del famoso móvil del fiscal general del Estado, que hoy se ha contado de esta manera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que llega la UCO, abre el móvil del fiscal y resulta que en los días de autos, cuando la cosa del novio de Ayuso, etcétera, no había nada. No había nada, lo ha borrado. Rápidamente llega Pedro Sánchez y, atención, dice esto que vamos a ver ahora mismo en pantalla. ¿Quién va a pedir perdón ahora al fiscal general del Estado? ¿Quién ha encontrado que no había pruebas? Que le estábamos acusando sin pruebas. Cachondo, porque las ha borrado él. ¿El problema cuál es? Que la fiscal jefe de Madrid, que estaba recibiendo los mensajes de García Ortiz, ella no los ha borrado. Por tanto, sabemos que García Ortiz... Además, es que es terrorífico decir esto. O sea, no solamente no le hemos de pedir perdón, sino que ha destruido pruebas el fiscal general del Estado. ¿Qué viene a decir Sánchez de que no existe un análisis, ¿cómo se llama? ¿Forénsico? ¿Dicen en inglés? Forense. Del móvil es una cosa muy seria, muy técnica, muy tecnológica. Cuando se dice se ha borrado, es que hay prueba que ha dejado rastro de que había y ya no hay. O sea, ¿sabes lo que ha dicho Sánchez? Eso queda clarísimo en un informe de estos y eso va a misa, en cualquier juicio. A Alejo le va a encantar. En cualquier juicio. La respuesta de Sánchez con el asunto de, bueno, pero la fiscal jefe de Madrid los tiene. Y dice, bueno, a ver si elevamos un poco el debate público. A ver si tiramos... Nunca ha habido una cara más dura en el mundo. A ver si tiramos el teléfono al Manzanares. Yo os digo una cosa. Claro. Arturo Pérez Reverte tiene razón. No creo. Sí. Sería la primera vez que tiene razón Arturo Pérez Reverte, que te diga. En su juicio sobre Sánchez. Dice, no, es que este individuo es un genio. Dice, es que es una cosa asombrosa. Dice, miente con un desparpajo que yo no había visto. Pero esta es una mentira a la desesperada. Es una mentira a la desesperada lo que ha hecho esta noche. Es una mentira desesperada. Es la línea que decíamos. Imaginad que mañana todos los medios progubernamentales y que no hubiera redes sociales o que no hubiera medios como este estuvieran repitiendo esto. La imagen que se le queda a la gente es que todo se ha montado sobre una mentira porque no existían esos mensajes. Sí. Yo no solamente discrepo de Pérez Reverte en otras muchas cosas como Javier, sino también en esto. Yo creo que tenemos que ir un poco borrando esta idea de que en términos políticos Sánchez es especialmente genial, especialmente habilidoso. No, en realidad el éxito de Sánchez se fundamenta en una sola cosa, muy sencilla, nada complicada, nada astuta, que es la absoluta carencia de moral. Claro, es que si cualquiera de nosotros empieza a actuar con una absoluta carencia de moral, de repente tiene una ventaja competitiva respecto a todos los demás enorme, pero no necesita ser muy listo o armar grandes planes maquiavélicos, aunque esto es maquiavélico, por cierto, esta es la idea maquiavélica, que la moral no tiene que ver con la política, pero grandes planes absolutamente complicados y que al final le resultan bien porque conoce muy bien al ser humano.
No, yo esto no se lo veo a Sánchez, yo nunca le he visto esto. Lo que le he visto es una absoluta carencia de cualquier tipo de escrúpulos morales. Claro, eso, imaginadlo en la vida cotidiana, estar junto a alguien que careciera completamente. Obviamente os va a ganar continuamente hasta que os deis cuenta, claro, y hagáis algo en contra. Y este es el problema de España, que el quien se tenía que dar cuenta y reaccionar en contra, algunos sí, pero otros, por ejemplo, el Partido Popular, no lo hace. Claro, pero... No lo hace incluso, y voy a citar un caso que es un poco delicado, pero es representativo de esto. O sea, en el año 2024, septiembre del 2024, o sea, ya ha pasado mucho Sánchez, ya sabemos muy bien quién era Sánchez, se aprueba la ley ELA, se sacan los que han luchado por la ley ELA, fotos con él, qué bien, el gobierno por fin nos va a dar el dinero. 3 meses después, ¿hay algo de dinero? 0. Les ha engañado por enésima vez. O sea, yo entiendo que la situación de él es desesperada, yo entiendo que es una situación en la que te agarras a un clavo ardiendo, pero en septiembre de 2024, creerse todavía Sánchez, pues eso lo hemos tenido aquí y lo seguimos teniendo. Y tenemos a un Partido Popular que todavía piensa así, hace un discurso, ¡ay, Sánchez, qué mal! Pero luego pacta Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, que lo mencionábamos antes, decimos que el Consejo General del Poder Judicial haga algo, pero si ha sido pactado entre PP y PSOE, o sea, entre PP y Sánchez, o sea, que se ha impuesto Sánchez. ¿Cómo va a decir algo en contra de esto? Tribunal Constitucional. ¿Quién está en el Tribunal Constitucional? Garantizando que al final los tribunales, por un despiste no, porque es verdad que los tribunales en general es donde más queda la oposición eficaz, ¿no? Junto con algunos medios, ya he dicho, y las redes sociales. Si al final llega algo a condena, llega el Tribunal Constitucional, como ha pasado con los ERE, y se empieza a absolver de una manera absolutamente impresentable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mí no me valen los discursos de es que Sánchez me cae muy mal, es que quiero echar a Sánchez. Por cierto, discurso único del PP durante toda la campaña electoral de las elecciones europeas, para esa misma noche de los resultados electorales de las europeas, salir anunciando que van a hacer un gran pacto con el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular. Bueno, otro ejemplo más de lo que estoy diciendo, y podría seguir así, y ya acabo porque sé que me estoy prolongando, pero es que, claro, hay que recordar esta situación. Lo que tenemos es una persona carente absolutamente de escrúpulos morales y enfrente una buena parte de lo que debería ser su oposición, que ante esto o no se lo quiere creer porque quiere mantener el chiringuito bipartidista de bueno, ahora está el PSOE, luego me tocará a mí, tampoco voy a alterar mucho el cotarro, no sé qué tal. O bien simplemente son tontos, que tampoco hay que excluirlo, una parte del PP. O sea, al final tienen comportamientos que dices, oye, espabila un poquito, ¿no? Espabila un poquito. Nos rimos mucho de la tontería de la izquierda, pero la izquierda será muy tonta, pero está en el poder. Termino de dibujar el paisaje porque es que hay más, hay más. Todo esto podría funcionarle a Sánchez, lo que vamos a perder al fiscal y todo eso, si no fuera porque es que vean móviles, claro, el de Lobato. El de Lobato. Recuerde usted que Lobato, hemos averiguado que lo quería meter en el lío, y que es técnico de Hacienda, lo vio, el lío del novio de Ayuso, lo vio y dijo, yo por ahí no paso, yo por ahí no paso. Bueno, pues ya conocemos también el contenido del móvil de Lobato, y el contenido del móvil de Lobato son mensajes cruzados, fundamentalmente Moncloa-Ferraz, para que los socialistas madrileños fueran los primeros en lanzarse. Ahí está. Interesante también porque Lobato era de alguna manera eso, intentar contaminar a uno más dentro de este círculo de complejidad. Corre, que Pedro va a pedir ahora, fijo, que dimita a la presidenta Ayuso y tal. Alguien le dice, no lo hagas. Y aquí empiezan a aparecer funcionarios del partido, de la Secretaría de Comunicación del partido. De tal forma que esto que demuestra, pues esto demuestra que toda la operación del novio de Ayuso, etcétera, era una operación Moncloa-Ferraz en la que le dicen al fiscal, pásame el papel. Y el fiscal lo pasa. Bueno, o sea... Pero fíjate que aquí hay unos fallos tremendos por parte de instituciones del Estado. Cuando Marlaska le pide a Pérez de los Cobos que le informe sobre un determinado proceso judicial, que hay secreto el sumario, y la Guardia Civil está actuando como policía judicial, y le dice, a ver, dime qué pasa. El coronel Pérez de los Cobos le dice, no, perdona, ministro, yo no te puedo dar esa información porque pertenece al secreto del sumario. Claro. Y entonces lo cesa, lo mortifica, bueno, entonces le niega ser general. Bueno, o sea,
una cosa de una bajeza y de una ruindad, pues cuando le piden al fiscal que mande los correos, el fiscal podía haber dicho, no, esos correos no pueden ser públicos, porque estamos revelando secretos de la fiscalidad de un ciudadano, cosa que la ley prohíbe taxativamente. Claro, pero el fiscal se presta. Claro, pero cuando te sale uno díscolo como Pérez de los Cobos, lo que tienes que hacer es copar todas las instituciones con corruptos igual que tú, que es lo que han estado haciendo el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, todos. Entonces, se trata de una persona que, como bien dice Quintana, es totalmente carente de moral, es un corrupto, incluso yo creo que tiene rasgos patológicos. Lo que trata es, para que seguir aferrado al Falcon y a la poltrona, es copar todas las instituciones, inyectar dinero a los medios de comunicación, prácticamente a todos, a los jueces, bueno, a determinados jueces, no se puede generalizar, para que esas mentiras se crean. Es decir, y ahora nos dice que hay que pedir perdón al fiscal general y que los medios de comunicación vendan que hay que pedir perdón. Pero Miguel Ángel ha descartado así de un plumazo que Sánchez haya alcanzado un tremendo nivel o virtuosismo en el mal. Dice, no, él simplemente es que carece de escrúpulos. Bueno, vamos a ver. Os quiero recordar que Sánchez, cuando los varones le ponen en la calle, previamente intenta dar un pucherazo en Ferraz. Pero muy cutre, Alejo. Que fue un pucherazo muy cutre, fue coger una urna y llenarla de votos a favor de él. O sea, más cutre que eso. Pegar un pucherazo. Sí, pero muy cutre. O sea, muy cutre. Pues se pone de relieve, tal, lo ponen en la calle y todos dijimos, está muerto. Consigue que la militancia le vuelva a poner en su sitio. Ahora ha entregado la nación a sus enemigos. Ha entregado la nación a sus enemigos delante de todos nosotros, de los 47 millones de españoles. Ha amnistiado a golpistas. Oye, y ahí sigue. Señores, muy rápidamente. Pero el tío, cierta maestría del mal tiene. Sí, réplica, pero si va a ser larga, nos vamos a la publicidad y la haces después. Bueno, pues queda. Sí, no es larguísima, pero sí queda para. Quiero desarrollarla bien. Venga, pues vamos a hacer lo siguiente. Añadir una cosa también. Nos vamos a la publicidad, hacemos la pausa, que hay que hacerla ya, y así luego con tranquilidad vemos esto. Y lo del gasto público, y una cosa que le tengo preparada. Una cosa que sí, la podemos contar ya. Programa Horizonte, aquí citamos siempre la fuente, Programa Horizonte, Iker Jiménez, conversación Armengol-Aldama. Conversación Armengol-Aldama. Decía Armengol que no conocía de nada a Francine Armengol, pues bueno, Armengol le cuenta, ¿tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles? Te lo arreglo, dice él, déjame unas horas, es para tener una idea de precios. Hombre, para Dios sería casi regalado. Señores, bueno, en fin, hay que ir enhorabuena. Aquí no nos duelen prendas de reconocer, evidentemente, al que lo acaba de sacar. Publi, y a la vuelta seguimos hablando de esto y del asunto del gasto público, que Hacienda se niegue a decir en qué se gasta el dinero del Estado. ¿Es una vergüenza? Bueno, enseguida. Bueno, estamos aquí todavía en el debate. Hemos conseguido retener a los contertulios que tenían que añadir algo sobre esta cuestión. Les recuerdo lo penúltimo, ese pantallazo de la conversación Armengol-Aldama, ¿verdad?, que acaba de publicar el programa Horizonte de Iker Jiménez. Enhorabuena por haberlo sacado. Desmonta, otra que se le ha quemado la mano, en fin. Y estaba contestando Miguel Ángel a Alejo respecto a la cualidad para el delito de Pedro Sánchez. Sí, a ver, o sea, estamos de acuerdo en algo, es decir, que Pedro Sánchez tiene éxito. Eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que discrepamos es en la explicación. La explicación de Reverte es la de esa especie de astucia, habilidad. Yo creo que no, yo creo que es una cuestión moral, de falta de escrúpulos morales, aunque es verdad que concedo, más bien te concedo a ti, que lo has matizado más que Pérez Reverte, concedo que es verdad que hay una cosa que Sánchez hace muy bien. No es un completo inútil. Hay una sola cosa que hace bien. Pensaba en el símil de Isaiah y Aberli, ¿no? Los seres humanos podemos parecernos a los erizos o podemos parecernos a los zorros.
Los zorros hacen muchas cosas muy bien, son habilidosos, un montón de cosas, no tienen como un campo de especialidad. El erizo hace una sola cosa, protegerse con las púas, pero muy bien. En ese sentido, Sánchez sería más bien un erizo. Es decir, es verdad que ha hecho una cosa muy bien. Ahora bien, ¿cuál es esta cosa? Vuelvo a lo mismo, maquinar, organizar, pensar, ser un maestro de la política, un segundo Maquiavelo, si queremos, o un segundo Hobbes. No, es algo que por otra parte aquí hacemos bastante a menudo, es localizar muy bien una cosa que en realidad son dos, que es la fibra moral de nuestro tiempo, con especial hincapié en la fibra moral de la izquierda o del PSOE, mejor dicho, actual. Es decir, ¿cómo sale Sánchez de nuevo elegido después de todo lo que hicieron? Porque conoce perfectamente a los votantes del Partido Socialista, mejor dicho, a los afiliados, a los que le iban a votar. Entonces, sabía de sobra que si él se presentaba como el del no a la derecha, como el del guerra civilismo, como el de la ruptura, que eso perjudica al país, da igual, tú rompe. Sabía perfectamente que ese mensaje entre los afiliados del PSOE iba a arrasar. Se presentó a las elecciones internas y ¿qué pasó? Arrasó. Claro, eso sí, ha pillado esa fibra moral torcida, bastante cochambrosa éticamente, que tiene la izquierda, que a su vez conecta bien con la fibra moral de nuestro tiempo, en la que es verdad, está haciendo todas estas cosas que tú describías muy bien, una ley de amnistía que rompe el sentido de la Constitución, y en el fondo del país al final protestamos y tal, pero es verdad que tampoco ha habido todavía un levantamiento. Fueron 400 chavales a Ferraz y ya había periodistas diciendo que es que molestaban a los vecinos. Que a las 10 de la noche no podían escuchar bien el telediario. Entonces, claro, ante esa fibra moral ramplona, ya he dicho, y conecto con lo que he dicho antes, en buena parte favorecida por el principal partido de la oposición, en número, que no en oposición, que es el Partido Popular, en medio de esa fibra del país moral un tanto degradada, y ya en concreto del PSOE muy degradada, en eso Sánchez lo ha pillado perfectamente y ha dicho, dado ese panorama, yo puedo hacer todas estas cosas. Y es verdad, dado ese panorama, puede hacer todas estas cosas. Le reconozco ese mérito, pero solo eso. Don Juan Antonio, muy brevemente, y vamos a ver la cuestión del gasto público. Que como no estamos en la noche de ver los WhatsApps y eso, yo quería volver sobre una cosa que ha salido hoy en un medio, que el director de gabinete del Grupo Parlamentario del PSOE de la Asamblea de Madrid, David del Campo, que es el que le manda el mensaje a Lobato. Y ese mensaje lo quiero leer, es muy cortito, pero dice dos cosas que relatan exactamente cómo funciona esta gente, ¿no? Este del Partido Socialista le dice a Lobato, el famoso día con la información esa que le estaba pasando por adelantado. En Moncloa y en Ferraz, en Moncloa y en Ferraz, quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña, el no a los presupuestos, la amnistía y Koldo. Fijaros lo que hay en ese mensaje. El máximo jaleo para tapar Koldo. Me parece bestial. Y eso es el Partido Socialista escribiendo a Lobato en un momento en el que quieren crear un escándalo con lo de Ayuso. Es impresionante que ellos mismos retratan esas dos cosas, ¿no? Me parece... Yo no quiero dejar de contar, y son el 51, lo del gasto público. Porque me parece que la gente tiene que saber. Cuente. O sea, ¿usted sabe lo que hace con su dinero? Pues usted ahora paga impuestos, ¿verdad? Si eres autónomo, estás en el último trimestre ya. Te van a pegar el navajazo justo antes de las fiestas. Para que sepas, ¿no?, cómo sufres. Si ganas más de 1.700 euros, a partir del 1 de enero próximo te suben los impuestos. Porque 1.700 euros es que eres rico. Hoy salió un Piernas contando que la clase media en España aumenta, porque hay mucha gente que gana entre 1.000 y 2.000. O sea, clase media es entre 1.000 y 2.000 euros al mes. O sea, hay que ser canalla, bueno, de izquierdas, que era quien lo contaba. Por lo menos saber qué hacen con ello. Pues tampoco. Informe Gutiérrez. La AIREF trasladó al Gobierno más de 40 recomendaciones para cumplir con la regla de gasto y para dotar a la Administración de una mayor transparencia. Esta misma semana, el organismo ha revelado que el 90% de esas recomendaciones han sido desoídas por el Ejecutivo de Sánchez. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero se ha negado a publicar una guía sobre el gasto de las diferentes administraciones. También rechaza publicar la evolución del gasto para todos los entes públicos y rechaza comparecer en el Congreso para dar cuenta del crecimiento del gasto neto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pide todo esto porque, a su juicio, existe un riesgo real de incumplimiento de la regla de gasto.
Recordemos que el gobierno gasta un 30,8% más en 2024 que cuando llegó en 2018, un mayor gasto que se traduce en más impuestos, 81 subidas para ser exactos, y una recaudación un 40% superior a la de hace 6 años. Pues bien, Montero no quiere hacer accesible la información, ni explicar el aumento del gasto, ni detallar a dónde va destinado el dinero del contribuyente. La AIREF pide controlarlo para cumplir, pero el Ejecutivo alega que todas las administraciones corren el riesgo de incumplir con la regla de gasto y que ya se está realizando un seguimiento exhaustivo del asunto. En otras palabras, Montero no está por la labor de rebajar el gasto y mucho menos de dar explicaciones. Algo comprensible visto el uso que se hace del dinero del contribuyente en los organismos públicos. Recientemente hemos conocido cómo el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas utiliza el dinero de la lucha contra el cáncer para realizar viajes, hacer exposiciones de arte, comprar obras e incluso otorgar sobresueldos irregulares a la cúpula del ente. Por otro lado están las ayudas al desarrollo con partidas difícilmente justificables. La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo regala a nivel internacional el dinero procedente de los impuestos, partidas muy ideologizadas que tocan los pilares de la izquierda: feminismo, cambio climático e inmigración ilegal. Marruecos se lleva la palma, millones de euros en ayudas con dinero destinado a su Ministerio de Artesanía, a su turismo, a sus asociaciones feministas o al control migratorio, que por cierto brilla por su ausencia. Para esto pagan los españoles tantísimos impuestos y Montero no desea que se sepa. Porque yo quería contar esto, hombre. Claro, estamos cerrando ya Gato, mañana es el último programa y estas cosas hay que saberlas. Claro. Bueno, es que, a ver, hay un hecho que la gente no es consciente. Los políticos son empleados de la ciudadanía y actúan como si fueran los dueños de la ciudadanía, del dinero público. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, vamos a ver, cuando tú manejas dinero de otros, tienes que ser especialmente escrupuloso, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, te diré una cosa, mira, a mí me invitan a dar conferencias, ¿no? Con frecuencia, ¿no? Y a veces son fuera de Madrid, no sé, en otras partes de España. Y si he de coger un avión, a veces la organización que me invita me manda un billete, ¿no? Y suele ser en business, ¿vale? Pues yo viajo en business. Si me dice, cógete tú el billete y después pásanos, te reembolsaremos, siempre cojo turista. Claro, pero ¿por qué? Porque me parecería poco elegante, ¿no? Yo creo Entonces, este sentido del decoro no lo tienen. Pero ¿cómo lo van a tener si son los corruptos? Yo creo que no dicen ninguna partida al gasto público, tratan de ocultar todas por dos motivos. La primera es porque con tantos escándalos de corrupción no te pueden cuadrar las cuentas. Y ahí estamos viendo los ERE, estamos viendo todos los escándalos de corrupción, imposible que cuadren las cuentas. Ese es el primero. El segundo, porque como bien decíais, es increíble que la gente no se haya levantado con todo lo que está pasando. Pero yo creo que la gente ahora mismo solo se levantaría si supiese dónde va todo este dinero. Es decir, al final a la gente, desgraciadamente, lo que más la mueve es cuando le están quitando dinero de su bolsillo. Y que un autónomo, como bien decíais, un mutualista, esté pagando dinero y se encuentre con todo esto, a lo mejor es la gota que necesita el vaso para rebosar y que la gente despierte y que haga algo. Entonces yo creo que por eso es el motivo por el que no lo dicen. Porque enterarte, efectivamente, de 600 millones de euros a la artesanía de Marruecos, cuando tú que eres autónomo te están diciendo que el ticket de la gasolina no lo puedes pasar. Y todas estas escándalos, cuando los autónomos y en general toda la clase media la están destruyendo, con intención, pero la están destruyendo, creo que la gente conozca todo este derroche, toda esta dilapidación, es lo que nos hace falta para levantarnos. Minuto Miguel Ángel, minuto Juan Antonio y se acabó porque se nos come el tiempo. Sí, la AIREF esta, que significa Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Que la impuso Europa. Pero quiero recordar quién fue su primer presidente. Sí. Su primer presidente fue Escrivá, luego ministro el que nos ha dejado el pufo de Seguridad Social, etcétera. Sí. Pues ya solamente con esto. Lo que recomendó la AIREF, la autoridad esta, cuando la presidía Escrivá, ¿lo aplicó luego el propio Escrivá cuando era ministro? No. Bueno, pues con esto vemos ya el absoluto descaro. Por cierto, autoridad que está aquí cerca, me acabo de enterar. Está aquí cerca, en la calle José Abascal.
Sí. Pero bueno, es lo de menos, pero que yo he pasado muchas veces al lado y no me he dado cuenta, pero entonces, claro, es una autoridad que se creó con mucho bombo, que dijo cosas muy sensatas, las sigue diciendo, pero si ni el propio presidente, cuando logra llegar a ministro, las aplica. Por cierto, ministro que ahora le han sacado de ministro, le han puesto en el Banco de España por la fiabilidad que ha mostrado hacia el gobierno. Efectivamente. Entonces, claro. Pues cuando empiece usted a pagar a partir del mes que viene como autónomo más impuestos, que sepa qué cosa escriba. Un minuto, Juan Antonio. Yo me estoy acordando de lo que le preocupa a la Comisión Europea, en qué se gastan los países el dinero, y en este caso, qué curioso que para darte los fondos Next Generation lo único que le exige a este gobierno es que pase el techo de gasto, pero a partir de ahí no me preocupo en que te vas a gastar todos los Next Generation y todo lo que te estás gastando, pero la Comisión Europea es súper clara en que, por favor, o pasa el techo de gasto o no me vengas con no te doy los fondos. Es lo único que le preocupa a la Comisión Europea. Pero también es verdad que la Comisión Europea, perdona, ¿para qué se va? Tú puedes ajustar las cuentas públicas de dos formas: reduciendo el gasto o aumentando los impuestos. Esto siempre aumenta los impuestos. Sistemáticamente. Y además quiero recordar una cifra que ya hemos aquí mencionado muchas veces. El Instituto de Estudios Económicos hizo un estudio y valoró el gasto superfluo de la administración en España en su conjunto en 70.000 millones al año. Y eso fue el año pasado. Sí, el año pasado. O sea que imagínense usted, en fin, por este es el toque del almendruco. Bueno, le recordamos lo penúltimo es, se confirma la relación privilegiada Aldama Armengol, que Armengol había negado. Don Miguel Ángel Quintana Paz, don Juan Antonio de Castro, don Alejo Vidal Cuadras, doña Paulina Castellanos, muchísimas gracias a los cuatro. Feliz Navidad, que la semana que viene nos veremos, y ustedes mañana aquí, Gato de Usares.